tiene las estadísticas más bajas, pero todo lo que intenta matarlo muere. Ahora dale me gusta y suscríbete y vayamos al anime. Y al principio de todo, una pareja camina junta en un día lluvioso y cuando llegan a un río específico, el chico le explica que es un río devorador de hombres, en lo que la chica ata su brazo al de él, porque así estarán juntos para siempre. Pero de repente, se produce un destello y cuando miran hacia un lado, notan que se acerca un camión, el cual choca contra ellos al mismo tiempo. Y luego de eso, el hombre despierta en un lugar desconocido lleno de estatuas con contenido religioso, y luego, deduce que este es el mundo al que van las personas después de morir. Sin embargo, se sorprende al ver que el lugar está hecho en un estilo muy occidental. Y poco después, una voz de fondo lo corrige, diciendo que este no es el más allá, y al ver a esa chica, le pregunta quién es, y luego, ella se presenta como Annette, la guía de las personas que descienden a ese mundo. Dicho esto, ella deja en claro que este mundo es totalmente diferente al de él, y en este caso, él fue transportado allí a propósito, una tierra oscura llamada Zauberberg, y su obligación será traer paz y luz a ese mundo. Y al escuchar todo esto, el hombre se siente un completo fracaso, pues además de fracasar en el doble suicidio que planeó con su amante, también fue transportado a un mundo completamente loco. En esto, Annette se siente aliviada al ver que él ya ha entendido todo lo que está pasando, y entonces, comienza a explicarle cuál sería su misión en ese mundo. Sin embargo, él la ignora y se llena de sedantes, que en este caso es medicamento, desterrado al otro mundo, en el que Annette comienza a preocuparse por su salud al consumir esa sustancia, y utiliza una magia purificadora desintoxicante para quitar el efecto de la medicina en él. Y al ver esto, le afirma que ella está haciendo algo completamente innecesario, al fin y al cabo él quiere seguir en ese estado por ahora. Sin embargo, ella le ordena que se levante inmediatamente, y le explica que él será el héroe encargado de salvar a esa persona, mundo, y por lo tanto, debe mantener su postura. Sin embargo, él afirma que no le importa nada de lo que ella diga. Después de todo, él solo está buscando un lugar para morir, por lo que Annette le dice que deje de hacer eso, y vuelve a decir que él es la esperanza de ese mundo. Y luego, el hombre pregunta quién lo eligió para estar en esta situación, y ella a su vez le explica que ese camión de antes en realidad fue el vehículo de selección para el otro mundo que lo guió hasta allí, y su objetivo con eso era traer a las personas infelices de ese mundo al suyo, para que tengan la oportunidad de vivir una vida mejor. Y como fue uno de los elegidos del camión, ella sugiere que vivía una vida infeliz en su viejo mundo, por lo que lo considera un privilegiado de tener la oportunidad de abandonar su vida anterior e ir a ese mundo. Y aunque ella muestra felicidad al decir esto, el hombre se acerca a ella con una mirada de enojo en los ojos, y le afirma que esa camioneta interfirió en el mejor momento que tendría en su vida, en este caso, su doble suicidio, y lo que es más, dice que no deberían ponerse en manos de la autoridad para decidir quién es infeliz y quién no. Y en cuanto a Annette, ella está asombrada por la cantidad de angustia que presenta el chico, pero cree que pronto cambiará de humor al ver su estatus. Después de todo, todos los seres humanos enviados a ese nuevo mundo reciben la capacidad de ejercer poderes superhumanos. Sin embargo, cuando comprueba su estado, Annette descubre que está extremadamente débil, pues además de tener solo uno en todos sus atributos, sigue envenenado incluso después de que ella lo ha desintoxicado. Y ante todo esto, ella se niega. Para creer que realmente es tan débil, Annette afirma que debe haber alguna razón para que su estado sea así, y luego sugiere que tal vez tenga algún tipo de habilidad especial que compense su debilidad, pero al revisar esta área, Annette descubre que él tampoco tiene ninguna habilidad. Ante eso, se levanta y dice que lo hará, pero primero, Annette lo abraza y le dice que puede tener razón al decir que fue transferido a ese mundo por error. Después de todo, su debilidad termina por hacerle imposible existir en ese mundo. Y en cuanto a él, el chico afirma que las cosas siempre han sido así en su mundo, en este caso siempre ha sido un fracaso donde quiera que pone un pie, y Annette le vuelve a pedir disculpas, pero le pide que al menos se quede allí por un poco más, porque si se va ahora, seguramente algún monstruo lo matará instantáneamente. En él le agradece su preocupación. Sin embargo, el chico le reafirma que solo está buscando un lugar donde morir, por lo que comienza a dirigirse hacia la salida, y en cuanto a Annette, nota que este hombre es muy diferente a los demás. Lo sabe, ya visto, y en recuerda a los otros héroes que su mundo invocaba, y aunque le gustaría asumir el rol de conocer gente de otros mundos, Annette sintió que su corazón se iba cerrando con el tiempo, y poco a poco ella se convirtió en una mujer que solo halagaba a los héroes. Sin embargo, ella decide romper este patrón, y le pide al chico que al menos adquiera una profesión antes de irse, en lo que él le explica que ya tenía una profesión en su antiguo mundo, en este caso, era un escritor muy competente. Sin embargo, nunca consideró nada más que eso, y luego, se despide de la niña y comienza a partir hacia la muerte, y ella, a su vez, finalmente comprende lo que allí estaba pasando, porque ese era el hombre que tanto había estado esperando para llegar. Y luego de eso, el hombre llega a un letrero, pero al intentar leer lo que allí está escrito, falla estrepitosamente, y entonces, una voz habla en su cabeza, informándole que ha ganado 5 puntos más de experiencia por descubrir el lugar Grandes Llanuras de Ersten, y en esto le pide a esa voz que no le hable directamente a la cabeza. Después de todo, tiende a sufrir migrañas recurrentes, pero en cuanto pide este favor, la voz lo ignora, y dice que acaba de subir al nivel 2, y justo después, aparece de la nada un árbol gigante y tiene como rehén a una chica, en lo cual, ella se da cuenta que es un aventurero, por lo que la chica le pide que la ayude a salir de esa situación. Y en cuanto a él, el chico simplemente admira la belleza de las chicas de ese mundo, ya que tienen una forma de orejas que le agrada mucho. Y en cuanto a ella, la niña sigue gritando pidiendo ayuda, y le pregunta si puede escucharla, y él le dice que podría escribir una novela usándola como inspiración, y al escuchar esta charla aleatoria, ella se enoja y
manda que la salvará lo antes posible. Y luego, intenta estirar sus brazos para atraparla y al no alcanzarla, todo termina igual, por lo que la chica le pregunta si no tiene otro método para salvarla, como hechizos o algún armamento. Y antes de que pueda responder algo, el árbol también lo atrapa y la chica rehén lo llama inútil y él simplemente continúa hablando con ella normalmente y le dice que ahora no les quedará mucho tiempo de vida. Y en cuanto a la niña, le explica que los árboles de la muerte tienen una capacidad de succión, la cual sirve para robar la energía vital de sus prisioneros. Por lo tanto, si el árbol continúa robándoles la energía, ambos estarán muertos en unos minutos. Y al mismo tiempo escuchar esto, el chico afirma que es una excelente noticia, ya que su plan desde el principio era morir. Y poco después termina saliendo, dejando sola a la niña nuevamente. Pero poco después, el árbol comienza a sufrir daños debido al veneno del aventurero, que la mata a los pocos segundos. En esto, el chico se arrepiente de no haber podido morir como siempre, y en cuanto a la chica, ella nota que él provocó que el árbol de la muerte se matara al absorber su veneno en lugar de su fuerza vital, y con eso, sube a nivel 3. Y luego, la chica afirma que ella verdad es más fuerte de lo que ella imaginaba. Sin embargo, él le explica que siempre deseó la muerte, pero sin embargo, terminó saliéndose con la suya las 5 veces que intentó morir. Y al escucharlo hablar así, la chica se da cuenta de que él es visiblemente deprimida. Sin embargo, afirma estar feliz de haber sobrevivido y le agradece haber participado en su rescate. Y entonces, la chica decide llevarlo a su casa y le da algo como agradecimiento, pero antes le extiende la mano y le pregunta su nombre y él le dice que todos siempre lo llaman Sensei. Y dicho todo eso, la chica toma su mano, lo que le recuerda a Sakshan, la amante con la que planeaba suicidarse. Y hablando de ella, se pregunta si su amante también había ido a ese mundo, y la chica frente a él lo escucha decir todo el tiempo el nombre de Sakshan y dice que ese no es su nombre. Y en cuanto a Sensei, sigue diciendo que nombre mientras camina con una mirada vacía en su rostro y dice que ahora finalmente ha encontrado una razón para continuar con vida en ese mundo. En este caso, quiere reunirse con Sakshan sin importar dónde esté y así una vez que encontrarla, finalmente podrán continuar con el suicidio colectivo que planearon. Y mientras tanto, Annette reza por protección del aventurero suicida y también pide reunirse con él en otro momento, y justo después de decir eso, el propio Sensei aparece allí, dejando a Annette muy emocionada. Sin embargo, verlo acompañado de otra mujer, esto la molesta un poco, y en cuanto a él, Sensei le pregunta si Annette conoce a una mujer llamada Sakshan, y cuando descubre que estaba buscando a otra mujer, esto la deja aún más asombrada. En esto, sale del lugar sin ninguna pista de donde podría estar su amante, y luego, la chica de al lado intenta tranquilizarlo, diciéndole que pronto encontrará a Sakshan ahí afuera, pero por ahora, ella sugiere que tomen un después de todo, les llevará mucho tiempo llegar a su casa. En esto, la niña toma su mano, y al ver esto, Annette la regaña, y luego, la niña deduce que Annette tiene algún interés en el Sensei, en lo que le explica que en realidad solo está desempeñando su papel de clérigo, de proteger a los más débiles de otro mundo. Y al escuchar que el Sensei es de otro mundo, la niña dice que ahora sabe por qué es tan fuerte. Sin embargo, Annette dice que está mintiendo, después de todo, él es todo menos fuerte, y es exactamente por eso que necesita mantenerla, un ojo sobre él. En este, la niña informa que Sensei pudo matar el árbol de la muerte con un solo ataque, y como consecuencia de eso, logró salvarle la vida, y en cuanto a él, Sensei encuentra un ataúd en el medio de la nada, y decide usarla como cama para dormir, pero primero les da las buenas noches a ambos, y llama a la chica que lo acompaña Tama, haciéndola enojar, porque al igual que Sakshan, ese tampoco es su nombre, y Annette risas. Después de todo, el Sensei al menos acertó con su nombre, y mientras continúan su viaje, una chica al otro lado de la ciudad observa el horizonte con la mirada perdida. Y al llevar a tu Sensei a través de tantas cosas después de un rato, la niña se enoja y le pide que camine sobre sus propios pies. Sin embargo, él permanece en silencio, lo que hace que la niña crea que realmente murió en el ataúd, por lo que Annette revisa su estado y nota que Sensei todavía está bien, ya que solo está descansando. Y dicho esto, Annette les pide que simplemente sigan su camino. Sin embargo, llama a la niña Tama, lo que la enoja más, ya que ese no es su nombre, y en cuanto al Sensei, este sigue durmiendo y soñando con su amado. Y al despertar, se promete que algún día encontrará a Sakshan para que los dos puedan ir a jugar juntos al Vasco. Y bueno, después de un rato de su sueño, se despierta en una ciudad muy transitada, conocida como Radcastle City, y ante la visión de cómo es una ciudad de otro mundo, Sensei nota que el lugar no es sin embargo, es así de malo y Annette lo interrumpe de inmediato, diciendo que tendrán que apresurarse al castillo para tener una audiencia con el rey. Y al llegar al lugar predestinado, el rey de Rod se presenta como Thomas, y a su lado, la princesa Charlotte también les da la bienvenida. De esto, el rey deduce que están cansados por el viaje, y sugiere que los tres descansen en las habitaciones del castillo para ese día, y al escuchar esto, las chicas se alegran instantáneamente. Pero, como ni siquiera una inyección en la frente es gratis, el rey afirma que hay una condición que cumplir, en este caso solo necesitarán contar la historia de su viaje. Al fin y al cabo a Tomás le encanta escuchar historias más que cualquier otra cosa, y entonces, Sensei dice que puede decirte cómo es dormir en un ataúd porque eso es lo que hizo durante todo el viaje. Y al escuchar esto, Tomás entiende todo mal, pues piensa que se trataba de una amenaza, y entonces, Annette intenta desviar la atención del rey de este asunto, y para ello, alaba la belleza de la princesa Charlotte, en la cual, Tomás le informa que ella incluso se casará pronto, y como esos viajeros están allí, puede aprovechar para pedirle algún consejo. Dicho esto, llama a dos guerreros del reino, y los presenta como Gómez, el valiente guerrero, y Otto, el juglar errante del amor, y al presentarlos, el rey informa sobre el aumento de la actividad de los monstruos en el lugar, y cree que
este desarrollo no muy agradable está relacionado con la influencia del rey demonio de la ira, y como ya es demasiado mayor para lidiar con este problema, Thomas decidió convertir a Otto o Gómez en el marido de Charlotte, y así uno de ellos podría convertirse en el próximo rey. Sin embargo, Thomas dice que su hija aún no ha podido elegir con quién se casará, por lo que pide consejo a los viajeros ante la situación y pregunta cuál de los dos guerreros es el más adecuado para ser el marido de su hija, Charlotte. En esto, Sensei simplemente desestima esa pregunta, diciendo que no tienen idea de a quién debe elegir, y además le recuerda al rey que esa es una decisión muy importante en la vida de Charlotte. Por lo tanto, no es algo que se pueda decidir con el simple opinión de un grupo de viajeros que acaban de llegar al reino. Y para cerrar sus palabras con una llave de provocación, Sensei afirma que es un rey tirano, lo que lo hace incapaz de liderar la nación, y al escuchar este insulto gratuito, Thomas se pone pálido y sin reacción alguna. Entonces, Sensei simplemente abandona el lugar, diciendo que no se siente capaz ni siquiera de vivir en ningún mundo y mucho menos de dar su opinión sobre algo tan importante. Y mientras suelta el botón de no me importa, Annette y Tama se disculpan con el rey por esas groseras palabras de su compañero, y le explican que por ser una persona de otro mundo, puede terminar siendo un tanto exótico. Entonces el rey nota su prisa y les pide que mantengan la calma, al fin y al cabo comprende la situación. Y en medio de toda esta confusión, la princesa Charlotte continúa con la mirada fija en Sensei, y luego de eso, todos se preparan para dormir, hasta que de repente, Annette nota que no puede dormir, y Sensei a su vez, afirma que nunca podrá dormir. En esto, Annette intenta sacar un tema más profundo con él, preguntándole más sobre Sakshan. Sin embargo, en medio de la conversación, notan que Tama se esconde en la manta junto a Sensei, y luego, Annette le quita la sábana donde se esconde y la llama desvergonzada, en lo que Tama le explica que no hay nada malo en dormir en un lugar cálido, después de todo, su especie lo hace de forma muy natural, pero, Annette insiste en confrontarla, diciendo que no puede ignorar tan embarazosa situación, y en medio de la confusión, Sensei simplemente sale del lugar para disfrutar de un poco de su propia compañía. Sin embargo, al caminar un poco por el castillo, se encuentra con Charlotte disfrutando de la hermosa vista del lago, y luego vuelve a decir cosas raras, diciendo que ese lago es perfecto para ahogarse. Y al escuchar esto, Charlotte demuestra que está más preocupada por él que él, por lo que vuelven a reflexionar sobre la vida mientras disfrutan del lago, y Charlotte comenta su indecisión al elegir a su marido de inmediato. Sin embargo, ella se marcha. Por supuesto, los cuidados de Gómez, nada más llegar al castillo, ya demostró que era el soldado más digno de confianza de todos, despertando incluso la total confianza del rey Tomás. Y tomando esto en consideración, Charlotte siente que él es la mejor opción entre los dos, pero al mismo tiempo, también siente cariño por Otto, ya que los dos han sido amigos desde la infancia, y al encontrarse en esta difícil situación, ella le pide consejo para ayudarla a tomar la mejor decisión posible, y Sensei señala que ella es todo lo contrario de él, ya que Charlotte al menos está considerando la opinión de su padre, y por su parte Sensei afirma que su vida ha sido una serie continua de problemas, y a pesar de que ha intentado quitarse la vida innumerables veces, nunca logra morir, y siente que esto molesta mucho a su padre y a su familia, pero aún así, afirma que nunca le pidió a nadie más que eligiera cómo debía vivir, por lo tanto, aconseja a Charlotte que decida por sí misma qué es lo mejor para ella, dejando de lado el juicio del rey Tomás. Y al día siguiente, el rey los llama de regreso a su habitación, y se disculpa por hacerles tener que estar allí tan repentinamente. Sin embargo, afirma que Charlotte finalmente ha elegido a su marido, y por esa razón, Thomas les pide a los viajeros que actúen como un testigo de este matrimonio. En esto, Annette deduce que la princesa hizo su elección pensando en el bien del reino, por lo tanto, cree que Charlotte eligió a Gómez. Sin embargo, Tama dice que le conviene mucho más a Otto. En esto, el rey termina todo ese misterio, pidiéndole a su hija que se pare frente al hombre que eligió, y luego, la niña comienza a caminar tranquilamente hacia su elegido, dejando una atmósfera de suspenso en el aire, y mientras camina Charlotte deja claro que tuvo que renunciar a mucho tiempo para tomar esta decisión, pero al final finalmente revelará quién es su elegido y quién será el próximo rey de la nación, y sorprendiendo a todos, toma la mano de Sensei, y dice que se suicidará doblemente con él, y al escuchar algo tan absurdo, los ojos del rey se abren. Sin embargo, Charlotte refuerza que no está diciendo algo al azar. Después de todo, ella pasé toda la noche pensando en lo que le dijo Sensei, y con eso recordó lo que Otto hacía por ella cuando Charlotte estaba deprimida. En este caso, le escribía canciones y iba a cantarle. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta que él iba a su habitación a tocar canciones incluso cuando ella no está ahí. Sintiéndose mal por esto, Charlotte entendió que solo quería presentarle a alguien sus últimas canciones, así que eso no significaba nada. Y en cuanto a Gómez, ella dice que tampoco piensa casarse con él debido a su fuerte olor, y al escuchar esto, el rey intenta intervenir en su elección, llamándola tonta. Sin embargo, Carlota rebate esta ofensa, diciendo que deberías obligarla a casarse con alguien sin antes pedirle su opinión. Después de todo, ella ni siquiera tiene ganas de casarse. Y dicho esto, afirma que aparte de Sensei, nadie allí estaba pensando en sus sentimientos, y ni siquiera respetaron tu opinión. En esto, Sensei entiende el motivo que la hacía querer cumplir los deseos de las voces en su cabeza, pero, en medio de toda esta confusión, Gómez se acerca a la princesa con una mirada enojada, debido al comentario que ella hizo sobre su olor, y luego, se quita la armadura y revela que en realidad es un sirviente del rey demonio, quien tenía el objetivo de adquirir ese reino convirtiéndose en rey para luego ofrecérselo al rey demonio. En esto, queda decepcionado. El hecho de que Charlotte se había percatado de su disfraz, al fin y al cabo creía que estaba muy bien camuflado. Sin embargo, deja claro que no se dio cuenta en ningún momento de su verdadera identidad. En este
este caso solo olió su fuerte olor. Y en cuanto a Gómez, entiende que ya no hay razón para competir por el trono y decide simplemente matar a todos e irse, y mientras tanto, Tama intenta despertar a Annette para arreglar la situación y los demás guardias. Ellos intentan atacar, pero Gómez los manda a todos al mismo tiempo y de un solo golpe. Y en medio de toda la pelea, uno de los pedazos de escombros cae hacia Tama, quien rápidamente huye del lugar, llevándose a Annette con ella, para luego atacar de frente a Gómez y lo regaña por causar tantos problemas innecesarios. Sin embargo, Tama se va. Por supuesto que está dispuesta a pelear con él si ese es el caso. Y en cuanto a Otto, le propone tocarle una canción mientras Tama pelea, y luego, ella nota que esto le da una capacidad de apoyo. Sin embargo, pronto se decepciona al ver que es solo una canción que no ayuda en nada. Todo, por lo que Gómez va tras ella. Sin embargo, Tama esquiva su ataque y lo golpea con una patada de gato, dejándolo desorientado. Pero en medio de la pelea, Gómez logra cortarse la frente luego de que sus cuernos la rozaran, y entonces, Tama nota que deberá tener cuidado con los cuernos de su oponente, ya que son muy duros y afilados, por lo que Gómez se prepara más ataque, pero esta vez promete darlo todo. Pero antes de que pueda lanzar el ataque, Sensei lo interrumpe y le pide a Gómez que lo mate a él y a Charlotte primero. Después de todo, esto será un gran favor para ellos, ya que ambos quieren morir y no lucharán por sus vidas. Y además en eso, Sensei afirma que la princesa ahora es libre de tomar sus propias decisiones, ya que ha sido liberada de las garras de su padre autoritario. Y en medio de todo esto, Thomas extiende su mano hacia ellos, esperando tratar de evitar eso, y en cuanto a Tama, ella también le pide que deje de decir estas cosas. Sin embargo, Gómez sonríe sádicamente, mostrando satisfacción de poder matar ellos, y dice que no tiene ningún problema en conceder su último deseo. Sin embargo, deja en claro que matará al rey de inmediato, y finalmente, quemará toda la ciudad hasta matar al último ciudadano de ese reino, y al escuchar esto, a Sensei simplemente le importa un comino este barato. Amenaza, y dice que puede hacer lo que quiera, después de todo, estarán muertos para llorar. Sin embargo, la princesa comienza a temblar, mostrando malestar con esa situación, y luego él intenta calmarla, diciéndole que su deseo finalmente se cumplirá. En esto Gómez prepara su ataque decisivo, pero en el último segundo Charlotte descubre que de hecho, su deseo de morir no era cierto, pues su verdadero propósito en la vida es poder garantizar el bienestar de su pueblo. Y al escuchar esto, Sensei dice que ya sabía que ella daría marcha atrás. Después de todo, ella es una princesa demasiado amable como para abandonar a su pueblo, por eso, la aleja, y dice que ella no es apta para ser su compañera doble no experiencia del yo. Y hecho esto, él permanece en el mismo lugar esperando la muerte. Sin embargo, Annette finalmente despierta y usa su barrera protectora para protegerlo del ataque de Gómez, y con eso, el monstruo termina con su cuerno destruido, y luego, Tama aprovecha que el enemigo está desorientado y lo ataca con todas sus fuerzas, arrojándolo lejos del castillo. Y luego, Tama le agradece a Annette por salvarle el pellejo, pero lo hace mirando para otro lado, ya que las dos todavía tienen una disputa interna entre ellas, y luego, le extiende la mano de manera tímida, y Annette a su vez la corrige, ella, diciendo que en realidad fue Tama quien la salvó, así que le agradece por eso. Y en cuanto a Otto, regresa con ese arpa que no sirve, y decide componer una canción para los dos, como una forma de honrar esta nueva amistad entre ellos. En esto, Tama se cansa de él, y dice que ya no soporta sus repentinas apariciones. Y mientras tanto, Charlotte se aleja de todos para reflexionar sobre lo sucedido, y luego, su padre se postra ante ella, pidiéndole perdón por la forma en la que había estado ignorando sus sentimientos, y tomando decisiones de su vida sin su autorización, por lo que reafirma lo que Sensei le dijo antes, acerca de que él no era apto para ser rey o incluso su padre. En esto, Charlotte lo perdona, y solo les pide a los dos que discutan qué es lo mejor para la nación y el pueblo, y Sensei, en cuanto a él, queda insatisfecho por no poder volver a morir, y bueno, después de eso, el reino es informado sobre la aparición de monstruos cerca de la puerta sur. En esto, Charlotte se pone en la posición de reina, asumiendo las responsabilidades de su padre, y tranquiliza a todos, diciendo que la Guardia Real será la encargada de exterminar a los monstruos tan pronto como sea posible. En esto, Sensei y sus compañeros abandonan el lugar, y él, a su vez, dice que Charlotte se ve muy atractiva caminando sobre sus propias piernas, y hablando de eso, Tama le sugiere que haga lo mismo, en lugar de depender de ellos para cargarlo. Y durante el viaje, las chicas deciden tomar un descanso para comer, y luego, Annette le da un trozo de pan a Sensei, quien a su vez cierra el ataúd, diciendo que quiere comer tofu cocido, y Annette toma nota en su cuaderno, diciendo que buscará algo tofu en el siguiente pueblo en el que paran. Y en cuanto a Tama, pregunta cuánto tardarán en llegar a su ciudad natal, Brun, y Annette explica que todavía faltan algunos días, sin embargo, necesitarán tomar un descanso en el templo de Sueiten, y Tama pregunta por qué quiere pasar ubicación, y Annette le informa que los otros mundos llegan a uno de los 4 templos de su mundo y abandonan el templo hacia el castillo del Señor Oscuro, con la intención de destruirlo. Pero en el caso de Sensei, su objetivo es simplemente encontrar a su esposa, Sakchan, por lo tanto, deben visitar los 4 templos para recopilar información, y al escuchar todo esto, Tama la llama loca. Después de todo, si tienen mala suerte, tendrán viajar por todo el mundo en busca de información, y en cuanto a Annette, dice que quiere evitar que Sensei tenga que luchar contra el Señor Oscuro. Después de todo, no tiene la intención de ponerlo en peligro, y ante eso, Tama sugiere que le gusta. Sin embargo, la chica lo oculta, y dice que simplemente está agradecida de que él le mostró la luz cuando perdió la esperanza en su trabajo, por lo tanto, siente que es su turno de ayudar. Entonces, Tama le pregunta cómo reacciona ante el hecho de que Sensei ya tiene un amante, en este caso, Sakchan, y al recordar este detalle, Annette hace una cara como si no quisiera ni pensar en eso, y dice que hablará
con Sensei más tarde sobre este tema y en cuanto a Tama, ella está dispuesta a continuar con ellos en este viaje, hasta que llegan a su ciudad natal y en medio de la conversación recuerda que necesitarán permiso para ingresar al templo y además Tama recuerda que Annette dejó su trabajo anterior, lo que podría pesarle las cosas. Sin embargo, Annette dice que no tienen que preocuparse por eso. Después de todo, el sacerdote principal del templo de Suiten es un viejo amigo suyo y en cuanto a su trabajo, le pidió a un pariente suyo que le entregara su renuncia. Carta, por lo que no se fue del lugar sin decir nada. Sin embargo, este familiar en cuestión aparece allí y comienza a chupar la sangre de Sensei, ante lo cual Annette le quita el bate y le pregunta si entregó su carta de renuncia según lo acordado. Sin embargo, el monstruo simplemente escupe la tarjeta, demostrando que ella no hizo este trabajo crucial, en el que se enoja por la incompetencia de la criatura y la arroja con una bofetada. Y entonces, el murciélago vuelve a atacar a Sensei, y parece haberle gustado mucho. Sin embargo, se vuelve a tumbar en el ataúd quejándose de todo ese inconveniente, y en cuanto a Annette, se lamenta en un rincón porque terminará molestando sus superiores al abandonar su puesto sin previo aviso. En esto, ella se disculpa con los dioses, clamando perdón, y al verla en este estado, Tama le pide que deje de preocuparse tanto, y de repente, un dragón gigante llega hacia ellos, dejándolos a ambos preocupados. Después de todo, este es el monstruo más fuerte de ese mundo. Sin embargo, aparece una chica en la puerta, secuencia, y le dice al dragón que se calme, luego se acerca al monstruo y comienza a acariciarlo, como si el monstruo fuera una simple mascota. Y al ver esta escena, Annette y Tama quedan sin reacción, y de repente, la misteriosa chica comienza a hablar con el dragón en un idioma desconocido, en lo que Annette toma la iniciativa y pregunta quién es esa chica. Sin embargo, ella no responde nada, y solo les aconseja que abandonen esa zona, ya que el lugar está lleno de monstruos peligrosos, y además, la chica nota el ataúd al lado de ellas, y deduce que Tama y Annette han perdido a alguien. Pero en cuanto dice eso, Sensei se levanta, y entonces, las chicas intentan explicarse, para evitar que las malinterpreten, en lo cual, Annette explica que ese hombre vino del otro mundo, y por lo tanto es una persona un poco excéntrica, y al escuchar esto la chica se siente amenazada y dice que ella se encargará de matarlo, pues su objetivo es matar a todos los que vienen del otro mundo, y luego intenta atacarlos, pero Annette logra formar una barrera de luz los cubre a tiempo, pero aún así, la misteriosa chica logra destruir el escudo, lo que la convierte en poseedora de una magia increíblemente poderosa. En este, Annette comprueba si Tama aún puede mantenerse en pie, y dice que deben proteger a Sensei sin importar lo que pase. Sin embargo, la misteriosa chica usa otra magia, encargada de paralizar sus movimientos. En esto, Annette nota que este efecto está siendo causado por la marca en el collar de la niña, que en este caso es un collar del Señor Oscuro, y en cuanto a Sensei, mira toda la peligrosa situación y dice que la niña debería detenerse con eso. Después de todo, si su asunto es con personas de otros mundos, no debería seguir luchando contra Annette y Tama. Dicho esto, se acerca a la chica y le dice que su oponente es él, por lo tanto, le pide que lo mate pronto, ya que él está dispuesto a morir en cualquier momento, y la chica le cruza el pecho con la mano, y como a consecuencia de esto, cae al suelo sangrando profusamente, y la niña, a su vez, decide presentarse antes de irse, y dice ser Valdelia, pero antes de que pudiera salir del lugar, Sensei se levanta, y dice que está impresionado por el odio que ella mostró que sentía al golpearlo, y dice que esto le recordó un momento de su vida, donde él también quería golpear a una persona con todo este odio, y aunque nunca lo hizo, Sensei afirma que al menos envió una carta con contenido amenazante a esa persona. En esto, Valdelia lo ve diciendo estas cosas al azar, y le pregunta a dónde va con esto, y Sensei le explica que en ese momento, su cabeza estaba llena de un odio extremo, por lo tanto, pudo identificar ese mismo sentimiento proveniente de Valdelia, y más allá además, dice que puede ver la tristeza en sus ojos, por lo que pregunta qué está pasando exactamente, y al escuchar esto, la niña simplemente sale corriendo del lugar con su dragón mascota, y en cuanto a Annette y los demás, son recibidos y curados por la iglesia, pero al día siguiente, Sensei decide ir a emborracharse, a pesar de que él acaba de recuperarse de una lesión muy grave. En esto, Tama golpea su bebida, tirándola, y le dice que debe dejar de beber por ahora, ya que al menos debe terminar de recuperarse, y mientras tanto, Annette se queda de lejos y observa todo con Isa, quien en este caso no lo hace. Ella fue la responsable de salvarlos. Y durante la conversación entre ambos, Annette le pregunta si conoce a una persona del otro mundo llamada Sakshan, en lo que Isa dice que nunca ha oído hablar de nadie con ese nombre, por lo tanto, esta persona ciertamente nunca ha estado en el temple, y dicho esto, pregunta por qué Annette está viajando con otro mundo, y también le pregunta qué hizo la chica cuando dejó su trabajo sin siquiera avisarle previamente, pero en medio de su conversación, un hombre del otro mundo los interrumpe y les pide que vayan a divertirse con él, pero Isa ignora al chico y continúa la conversación, aconsejando a Annette que deje de viajar con Sensei. En esto, ese hombre inconveniente literalmente intenta llamar su atención, diciendo que su habilidad especial es producir una cantidad ilimitada de monedas de ese mundo. En esto, Isa pierde la paciencia y golpea al chico, diciéndole que deje de perturbar la conversación, y luego, aprovecha para usar a este hombre inconveniente como ejemplo, y dice que todos los que vinieron de otro mundo actúan de la misma manera. Sin embargo, Annette cuestiona esto, y dice que Sensei es diferente a estos otros alborotadores, pero Isa insiste en asociarlo con personas que no sirven para nada, porque cree que es una persona totalmente destructiva solo por su cara. Por lo tanto, Isa garantiza que la vida de Annette también se arruinará si continúa teniendo relaciones con este tipo de personas. Sin embargo, la chica dice todo lo contrario, y le explica que si no fuera por él, ella no sería la persona ella es hoy. Después de todo, sus acciones
también cambiaron su destino. Ante esto, Isa pregunta qué regalo es este, otro mundo lo tiene, pues a ella no le parece muy hábil, ya que todo su grupo fue fácilmente derrotado. En esto Anat explica que no tiene ninguna habilidad, pero aún así arriesgó su propia vida solo para protegerla de una chica demonio, lo que demuestra que él al menos no es una mala persona. Y al escuchar esto, Isa no entiende nada, porque esta chica demonio de la que habla ya fue derrotada por un otro mundo hace 7 días, y al poco tiempo de recibir esta información, Annette acude a Tama para informarle sobre ello, y explica que Isa recibió anoche un mensaje de la sede de la iglesia, informándoles que el Señor Oscuro ya fue derrotado hace una semana, por lo que pueden considerar que la paz ha llegado a Zauberberg. En este, Tama celebra esta victoria, sin embargo, se pregunta quién habría derrotado a Gualdelia, y en cuanto a Sensei, este simplemente se tira al suelo luego de romper varios papeles que estaban sobre la mesa, y dice que tenía un plan para escribir sobre los acontecimientos que vivió al llegar a ese mundo. Sin embargo, al ver que esto es algo muy difícil de realizar, Sensei relata que se siente desesperado con esta tarea, pero, luego de encontrarse con Gualdelia en el camino, dice que le hizo sentir una extraña ola de creatividad. Sin embargo, siente que necesita hacer cosas que despierten aún más su creatividad, por lo que Annette decide llevarlo a la ciudad, y allí ella le compra una armadura gigante, lo que lo hace atraer la atención de todos los que lo rodean, y entonces, Isa termina encontrándolos en el camino, y les pregunta qué están haciendo, y Sensei le explica que solo buscaba una nueva emoción, y ella, a su vez, decide dejar este asunto de lado, como su verdadera intención fue informarle que Annette se quedará con ella de ahora en adelante, porque como es una chica muy pura, no es capaz de ver la maldad en las personas, por lo tanto, Isa quiere evitar que se convierta en una persona infeliz al mismo tiempo. Quédate mucho con alguien del otro mundo. Pero al escuchar esto, Sensei dice que quien debe decidir qué hacer es la propia Annette, y en medio de toda esta confusión, aparece allí un tipo descrito como una especie de semidios, e informa a la gente de la derrota del iracundo Señor Oscuro, quien en este caso fue derrotado por un grupo de otros mundos. Y al escuchar que el Señor Demonio finalmente ha sido derrotado, la gente comienza a gritar de emoción, y Suzuki, a su vez, afirma que los responsables de haber ganado la paz del pueblo son los otros mundos, por lo tanto, deben tener la aprobación para gobernar ese mundo, y luego llama a esta nueva fase la era del gran héroe. Y en el caso de Suzuki, su plan es ser el gobernante de la ciudad de Val, pero al escuchar esto, la gente comienza a entender las verdaderas intenciones del chico. En esto, ese hombre inconveniente de antes, señala a Isa, diciendo que ella cometió violencia contra él, y luego Suzuki comienza a dirigirse hacia ella para castigarla. Y después de que Suzuki toca ligeramente la cabeza de Annette, Tama va hacia uno de los secuaces del nuevo gobernante y le pregunta qué le hizo a su amiga. Luego el chico le explica que ya es demasiado tarde, ya que la habilidad de Suzuki transforma en su esclavo a cualquiera que acaricie. Cabeza de, y al escuchar esto, Tama mira a Annette y se da cuenta de que realmente se ve un poco extraña, y luego comienza a amenazar al chico, diciéndole que deshaga ese hechizo. En esto, Suzuki se acerca a ella y acaricia la cabeza de Tama también, y afirma que nadie es capaz de resistir su poderosa habilidad PET. En esto, Isa se da cuenta de que ese tipo ya ha pasado del punto y decide oponerse. Todo eso, diciendo que ella no le enseñó a usar su don para que él lo usara de esa manera, y además, le deja claro que la ciudad de Val nunca se rendirá a sus meros caprichos. Y en cuanto a los ciudadanos, comienzan a gritar en apoyo a lo que ella dice, ya que tampoco apoyan a Suzuki como gobernante local, y al escuchar todo este alboroto por su presencia, Suzuki dice que destruirá la ciudad por completo, y construir uno nuevo reino. Por lo tanto, ordena a sus esclavos que ataquen a todos. En esto, la ciudad entra en un caos, con bombardeos y varias personas peleando entre sí, y en medio de todo, Senpai es atacado por Tama en forma de esclavo, y nota que Annette tenía razón al decir que podrían ser atacado en cualquier momento, y por cualquiera, incluyendo personas de su propio equipo. Sin embargo, la chica termina desmayándose después de ser golpeada por los restos de la armadura de Senpai, y luego, Isa se tira contra la pared al lado de Senpai, y le vuelve a contar del problema que representan las personas de otro mundo. Al fin y al cabo, todo ese caos lo está creando en la ciudad precisamente gente así. ¿Y qué pasa con la Suzuki? No solo usa su don para lograr sus deseos egoístas, sino que ahora su codicia ha alcanzado un nivel imparable, hasta el punto de perder el control sobre sí mismo. Después de todo, el Suzuki que ella conocía no era una persona tan deplorable. Y mientras ella habla, Senpai anota todo en su cuaderno, ya que la fuerte personalidad de Suzuki es una excelente manera de agudizar su creatividad como escritor, y después de terminar sus notas, le pregunta a dónde fue el chico, y Isa le informa que Suzuki empezó dirigiéndose hacia la iglesia, y al enterarse de esto, Senpai le pide que cuide a Tama mientras él va con Suzuki. Sin embargo, Isa le recuerda que no tiene ningún don, por lo tanto, no tendrá la más mínima posibilidad en una pelea contra Suzuki. Sin embargo, continúa para seguir su camino, y dice que después de mucho tiempo, ahora finalmente se encuentra dispuesto a escribir su obra maestra, y al ver que no parará, Isa decide al menos acompañarlo para evitar que pase lo peor. Y cuando llegan al lugar, Senpai parece estar tomando la situación con mucha calma, lo que preocupa un poco a Isa. Después de todo, está subestimando a una persona mucho más poderosa que él. En esto, ella reafirma lo que había dicho anteriormente, y le recuerda a Senpai que su enemigo ciertamente lo vencería en una pelea honesta, ya que él es un sesionario que tiene un don. Por lo tanto, le aconseja que se lo tome con calma. Después de todo, si abren ese sin un plan, seguramente serán aniquilados por los monstruos del enemigo. Sin embargo, Senpai toma un frasco de veneno y lo bebe como parte de su plan, y en cuanto a Isa, ella le pide que se quede abajo y lo siga, para que puedan entrar por las puertas traseras sin ser vistos. Pero en lugar
puede hacerlo. Esto simplemente abre la puerta principal y solo pide permiso para entrar. Después de todo, no necesitarán hacer nada más que eso. Y al encontrarse cara a cara con Suzuki, Senpai le deja claro que está interesado en él, ya que quiere usarlo para escribir una novela, y al escuchar esto, Suzuki deduce que quiere escribir una historia sobre su vida como héroe, quien conquistó el otro mundo con sus propios méritos. Sin embargo, Senpai dice que ese no es el caso. En este caso su obra retratará la caída de un hombre que fue consumido por su propia codicia. Y al recibir este insulto en medio de la lata, Suzuki decide terminar ahí mismo y envía a sus bestias a matarlo, ante lo cual Isa se pone delante de él para protegerlo de esas bestias. Y luego acaba con todos los títeres de Suzuki, pero al final es atrapada por una de las criaturas, quien la atrapa en el mismo lugar. En este, Suzuki aprovecha este momento oportuno para matar a Senpai. Sin embargo, Melos cambia la ruta de los ataques a Suzuki y sus títeres, salvando así la vida de Senpai, quien le agradece poco después. En este, recuerda cuando Annette le había dicho sobre los beneficios de ese equipo, pues incluso podría protegerlo y desviar los hechizos que se lancen en su dirección. Y en medio de todo eso, el secuaz de Suzuki comienza a desesperarse, pero este le dice que mantenga la calma, ya que aún pueden usar a su mascota número 1, y entonces, el monstruo logra morder a Senpai, y con eso, Suzuki se echa a reír, como loco, pensando que la victoria ya estaría de su lado, pero en cambio, el monstruo termina entrando en contacto con el veneno de Senpai y muere poco después. Y al ver esto, el secuaz simplemente sale corriendo, dejando atrás a su amo. En esto, Isa le ordena a Suzuki que se rinda de inmediato. Sin embargo, apela a su última carta. En este caso, todavía tiene a Annette a su lado obedeciendo sus órdenes, y luego le da la orden de matar a todos los que están frente a ella. En este, Annette toma su espada y ataca a Isa, y luego, le dice a Senpai que no deben continuar con esa pelea contra Annette, por lo tanto, deben retirarse por ahora. Pero al escuchar esto, Senpai le informa que Annette no es tan débil. Entonces comienza a caminar hacia Annette, y en cuanto a Suzuki, afirma que ninguno de sus títeres puede volver a la normalidad luego de ser afectado por su habilidad, lo que significa que Annette está condenada a vivir como su esclava por el resto de su vida. Sin embargo, Senpai dice que eso depende de él. Ella decide, no él, y dicho esto, se detiene frente a Annette y le informa que ella no es un pájaro atrapado en una jaula como Suzuki la hace parecer. Y al escuchar estas palabras, comienza a retroceder el ataque, y Suzuki siente que algo extraño sucede, y le ordena a la chica atacar nuevamente a su objetivo. Sin embargo, ella comienza a recordar los momentos que pasó con Senpai, y en lugar de atacarlo, ella se apuñala en la pierna y, por lo tanto, finalmente rompe la capacidad de Suzuki sobre su cuerpo y cae inconsciente en los brazos de Senpai. En esto, Isa cuida sus heridas mientras recuerda las palabras que Senpai usó para describir a Annette, y en cuanto a Suzuki, sus ojos se abren cuando ve que su habilidad más poderosa también ha sido derrotada. Sin embargo, cuando ve la espada justo al lado, para él, intenta atraparla para acabar con su propia vida. Sin embargo, Senpai actúa más rápido y lo frena, pidiéndole que no haga eso. Después de todo, necesita que Suzuki se mantenga con vida para poder escribir su libro. Dicho esto, le pide a Suzuki que le cuente su historia, pero cuando recuerda acerca de en su pasado, solo piensa en cosas malas y en las burlas que sufrió por parte de los chicos mayores de su escuela. En esto, se describe a sí mismo como un chico tímido, que siempre se convirtió en la mascota de los matones de la escuela, y debido a esto, Suzuki constantemente pensaba en morir, pero al final, no tuvo el coraje de tomar esa acción en su contra propio, cuando de repente, termina siendo asesinado por un camión en medio de la noche, y luego se despierta en otro mundo, y es recibido por Isa, quien le cuenta sobre su deber de salvar ese mundo del rey demonio, usando el regalo que le dieron. En este recibe el don de convertir a cualquier ser vivo en su esclavo, lo que lo deslumbra, pues ahora ha pasado de un fracasado que sufrió bullying, a un tipo que de repente recibió poderes y se convirtió en un héroe. Sin embargo, Suzuki desde el principio no tenía ningún interés en salvar ese nuevo mundo, y regresando al presente, siente que no es una persona útil en ninguno de los dos mundos. Después de todo, siempre será un don nadie sin importar dónde se encuentre, y mientras tanto, Senpai dice que finalmente logró terminar la novela que estaba escribiendo, basado en la vida de Suzuki, y en este caso, la historia retrata la vida de un hombre miserable, quien a pesar de aspirar a vivir como un héroe en ese mundo, terminó siendo incapaz de lograr sus objetivos debido a su propia debilidad. Y dicho esto, Senpai decide nombrar su obra El fracaso del otro mundo, y le dice que Suzuki aportó mucho para que pudiera escribir algo interesante. Sin embargo, Senpai todavía no la considera una obra maestra, por lo que llora. La historia continúa, y luego un círculo mágico para convocar a un transferido nace a los pies de Suzuki. Sin embargo, el poder de teletransportación comienza a fluir en la dirección opuesta y envía a Suzuki de regreso a su mundo. En esto, Isa queda perpleja por esa situación, ya que nunca antes había visto un Ena como este, y en cuanto a Annette, nota que Senpai ha ganado un nuevo don, llamado escribir. El narrador, en esto, Isa deduce que esa es una habilidad que se activa solo para algunos objetivos específicos, en este caso, los transferidos. Por lo tanto, esto significa que Senpai fue traído a ese mundo para luchar contra los transferidos. En esto, se decepciona con eso, y pregunta a dónde fue Suzuki, y luego, Annette le informa que acaba de enviarlo de regreso a su mundo, y con eso, los monstruos que estaban atacando la ciudad bajo el mando de Suzuki, comienzan a atacar. Regresa a los bosques después de recuperar la conciencia, y en cuanto a Tama, ella también vuelve en sí y se enoja al ver que la dejaron arrojada en un barril. Y después de eso, Isa solicita un nuevo ataúd para Senpai a pedido de él, y una vez hecho esto, llama a Annette para hablar a solas, y le explica que Senpai probablemente tenga un papel muy importante que desempeñar en el futuro de ese mundo, por lo tanto, su viaje será sin duda muy
difícil y peligroso, y precisamente por eso le pide a Annette que lo apoye durante todo este viaje, y la niña, a su vez, le deja claro que ella le ayudará. Y luego, ella y Tama van con él para continuar el viaje, pero antes de eso, Isa va con Senpai, y le pregunta si el origen de la perversidad de Suzuki tiene relación con la cantidad de poder extra que terminó recibiendo. En esto, Senpai le dice, no sabe exactamente qué decir sobre este tema, por lo que Isa sigue teniendo dudas y se pregunta si Suzuki volverá a vivir la misma vida miserable que antes en su mundo. Y al escuchar esto, Senpai dice que su historia como héroe en ese mundo efectivamente ha llegado a su fin, sin embargo, su historia en su propio mundo no, por lo tanto, depende de él decidir si su vida será mejor o no. Y al buscar trabajo en su mundo, Suzuki termina perdiendo la concentración al recordar las cosas que vivió en el otro mundo, y en cuanto a su entrevistador, decide contratarlo de todos modos, y le dice que puede empezar el trabajo tan pronto como el día siguiente. Y al llegar a la catedral, Isa es recibida por un Wolf borracho y tirada al piso, en lo que ella lo regaña. Sin embargo, Wolf afirma que no podría soportar la vida sin beber, y habla de la pesadilla que está viviendo al tener que lidiar con los enanos todos los días. Después de todo, huelen muy mal. Y al escuchar al niño destilar todos estos comentarios prejuiciosos, el señor duende lo reprende, diciéndole que no debería decir tales cosas en ese sagrado estado papal, especialmente Wolf siendo obispo. Y el niño se disculpa y dice que está impresionado con el hecho de que el señor Goblin es el primer no elfo en ser nombrado sacerdote. En esto, el duende explica que la raza de una persona es irrelevante. Después de todo, muchos elfos como Wolf actúan de una manera impropia de su raza, y al escuchar esto, Wolf se enoja y comienza a hablar mucho. En esto, el señor duende sugiere que se calme y reconsidere sus malos hábitos, y en medio de toda esta confusión, el cardenal Mellor va y los convoca para una reunión de último momento. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el obispo de Temple Arstan aparece en la última reunión y luego Mellor le pide que se presente a los demás mientras hacen sus informes, en los que la niña se presenta como Arya, la reemplazante del obispo Annette, y luego afirma que las tierras de Dean Stark no tienen nada que informar. Pero al escucharla decir esto, Mellor recuerda haber escuchado que Charlotte, la hija del rey de Rod, heredó el trono, y Arya se disculpa por no haberle transmitido la información correctamente, y mientras tanto, Isa se queda en un rincón observando toda la inexperiencia de la niña. Y luego, el señor Goblin decide romper ese estado de ánimo y se presenta como Elton, el arzobispo del templo de Vierten. En este informa que la paz sigue prevaleciendo en su jurisdicción de la región de Mictuoch, que también es conocida como la Tierra Santa de los Lagos y el Agua, y dicho esto corrige a Arya, diciéndole que ya no debería llegar tarde a asistir de una reunión seria. Y siguiendo con las presentaciones, Wolf se presenta como responsable de la jurisdicción de Samstag, la Tierra Santa de los desiertos y la tierra, y según sus palabras, el lugar está completamente en orden. Pero al escuchar esta descarada mentira, Mellor dice que escuchó rumores de hay frecuentes conflictos entre enanos en esta región. En esto, Wolf dice que esto es algo cotidiano. Después de todo, incluso recibió una paliza cuando intentó mediar en las cosas. Y continuando con las presentaciones, Isa dice que es responsable de Donnerstag, la Tierra Santa de los bosques y el viento, e informa que recientemente un habitante de otro mundo hizo un alboroto y destruyó la mitad de la ciudad de Val, por lo tanto, están trabajando para restaurar el lugar, y al ver que ella sacó a relucir el tema de los sesionarios, Mellor dice que convocó esa reunión precisamente para hablar de ellos. En este, explica que el rey demonio de la ira fue derrotado por un grupo de transferidos, y a la luz de este incidente, el Papa decidió sellar los círculos mágicos que conectan su mundo con otros mundos, para detener la invocación de transferidos, de una vez por todas. Y dicho todo eso, Mellor va al tema que le interesa, y reporta que los 7 transferidos responsables de haber derrotado al rey demonio de la ira reclamaron las tierras del rey demonio, convirtiéndose en los nuevos gobernantes del lugar, y para colmo, el Papa recibió un comunicado de estos 7 desplazados, donde hablaban de sus planes para transformar todas las tierras de Zauberberg en una utopía. Y al escuchar esto todos están preocupados e indignados por la audacia de estas personas, y Mellor dice que al igual que ellos, el Papa también está angustiado por todo esto, sobre todo porque realmente esta situación es muy alarmante, ya que el Papa creía que aquellos transferidos fueron ángeles enviados para salvar al mundo, y por eso resolvió darles toda su confianza y amor. Pero al final, estas personas que el Papa consideraba sus hijos, decidieron mostrar sus verdaderas malas intenciones. En esto, Mellor afirma que deben entender este pronunciamiento de los 7 trasladados como una declaración de guerra contra la Iglesia Mundial del Infierno, porque ahora los 7 arcángeles que salvaron al mundo se han convertido en 7 ángeles caídos que ahora amenazan al mundo entero. Y además, Mellor les informa que la hija del rey demonio de la ira, Waldelia, ha desaparecido en su castillo, por lo que tendrán que estar atentos a ella también. Dicho esto, anuncia que Zauberberg acaba de ingresar a un nuevo era, y la misión de ellos es superar estas dificultades y proteger la paz mundial. Y mientras recapitula en su cabeza todos los problemas que enfrentarán, Wolf comienza a arrepentirse, y en cuanto a Elton, suspira decepcionado, y dice que nunca imaginó que los transferidos algún día se convertirían en sus enemigos, y Wolf afirma que si los 7 transferidos cooperan entre sí, podrían convertirse en una amenaza mucho mayor que el propio rey demonio. Y en medio de toda esta calamidad, Isa comenta sobre Sensei, que al usar su don, logró enviar a un transferido de regreso a su propio mundo, y al escuchar esto, Elton queda asombrado, ya que no sabía que un poder de esta magnitud podría ser real, en el que Isa le asegura que podrán enviar a los transferidos de regreso a sus mundos de origen utilizando este don. Y en medio de todo esto, la santidad máxima de la catedral le pide a Isa que le cuente más sobre este ángel en cuestión. Al fin y al cabo, él es
es el único rayo de esperanza que tienen ahora, y mientras tanto, uno de los transferidos bebe vino mientras esperando ver qué le espera a ese mundo. Y después de caminar mucho tiempo con el ataúd, Annette decide tomar un descanso antes de entrar a Grun, y mientras tanto Tama sube al nivel 17 debido a su agotador entrenamiento, y al ver que subió de nivel arrastrando un ataúd, Tamashi no entiende nada, y Annette, a su vez, se pone a buscar posada. En este, un chico les llama la atención, y les informa que hay una posada al final de ese camino, y además, les presenta el servicio de presentación de héroes, que en este caso, es un servicio donde grupos sin mucho yo pueden pedir confianza para que un héroe les acompañe, y así garantizarles un viaje seguro y confortable. Pero cuando nota que el niño está hablando de los transferidos, Tama pone cara de miedo, y el niño encuentra extraña su reacción, pues para él los transferidos son héroes que salvarán el mundo, por lo tanto, no debe preocuparse por ellos, dijo entonces. El chico ofrece su servicio por 40.000 geniko, y al escuchar esto, Tama comienza a negar gentilmente la oferta del niño. Sin embargo, Annette la interrumpe y le pide al niño que le traiga un guerrero valiente, y Tama le recuerda que el servicio cuesta 40.000 genikos, y Annette dice que este es un pequeño precio a pagar por la seguridad de Sensei, y al escuchar esto, el niño sugiere que esta persona en cuestión está muerta, ya que está en un ataúd. Sin embargo, Sensei levanta la tapa del ataúd y dice que aún está vivo, y el niño se asusta, diciendo que el cadáver está hablando. Sin embargo, Sensei lo corrige y le explica que solo es una persona que quiere morir, y no un cadáver, de hecho. Y en cuanto a Tama, le explica al niño que Sensei también es uno de los héroes aunque no lo parezca, pero al escuchar esto el niño duda de esta posibilidad. Al fin y al cabo los héroes no tienen los mismos derrotados. Mira como Sensei. Pero dejando ese asunto de lado, el niño se presenta como Nier y promete regresar con un verdadero aventurero, ante lo cual Tama suspira aliviada y afirma que si el niño realmente trae un guerrero fuerte, finalmente se liberarán de arrastrar al el ataúd del niño. Sensei en todas partes. Sin embargo, Annette dice que no piensa delegar este trabajo en nadie más, y luego de eso, deciden esperar a Nier en la posada, hasta una hora en que la recepcionista nota que se están demorando mucho, y les pregunta si realmente tienen intención de hacerlo, para dormir allí, y Annette les pide a la señora que le den unos minutos más. Al fin y al cabo están esperando a alguien, y en medio de todo esto, Sensei le informa que el niño no volverá, y la recepcionista inmediatamente se da cuenta de que están hablando de un niño llamado Nier, y luego, le revela que Nier nunca ha conocido a un aventurero en su vida. Por eso, la señora da la amarga noticia de que fueron transmitidos por el niño, y al escuchar esto, Annette comienza a desesperarse por haber perdido 40.000 genikos por nada, y Sensei le pide saber más sobre Nier, en lo que la señora informa que el niño es un huérfano que fue a esa ciudad en algún momento y se gana la vida engañando a los visitantes que pasan por la ciudad de vez en cuando, y como no tiene un adulto que le enseñe lo que es correcto, Nier sigue manteniendo estos malos comportamientos. Y en cuanto a ella, la dama cree que estos héroes que el niño menciona ni siquiera existen. Después de todo, si personas tan maravillosas realmente existieran, seguramente ya habrían salvado a Nier, y mientras tanto, el niño es capturado por un grupo de bandidos, quienes luego le roban todo su dinero, que, por cierto, también le roban. En esto, Nier dice que si le hacen algo, sus amigos transferidos no se quedarán de brazos cruzados, pero al escuchar esto, los hombres comienzan a reír y revelan que los transferidos de los que está hablando son ellos, y para comprobarlo, muestran sus poderosas armas, lo que deja a Nier con la boca abierta, y uno de los transferidos dice que se enteró de que el niño usaba su nombre para ganar dinero, por lo que deciden matar al niño de inmediato, pero Sensei aparece justo a tiempo para liberar a Nier de la muerte, y afirma que personas como ellos nunca deberían ser llamados héroes. Después de todo, su mal comportamiento se contagia entre los niños, quienes terminan volviéndose malos bajo la influencia de estos falsos héroes, y al comprobar el estado del Sensei, uno de los transferidos se sorprende al descubrir que él también es de otro mundo, pero poco después tranquiliza a todo el grupo, diciendo que el tipo solo tiene un punto de vida, razón por la cual el jefe del Sensei, la pandilla, levanta su arma para matarlo. Sin embargo, Sensei se vuelve hacia ellos con una expresión aterradora en su rostro, seguida de un aumento absurdo en su HP. En esto todos vuelven a desesperarse. Sin embargo, Sensei le pide al jefe que apunte el tiro directamente a su corazón, para que pueda morir como siempre quiso. Sin embargo, todos huyen del lugar por miedo a ese ser, y Sensei a su vez, también, abandona el lugar, olvidándose de desatar a Nier. Y al día siguiente, Annette comienza a gritarle a Sensei, pensando que fue a encontrarse con una mujer la noche anterior, y él simplemente se encierra en el ataúd como siempre. Entonces Nier aparece allí de repente, y en cuanto lo ve, Tama comienza a gritarle, para pelear con él, llamándolo mentiroso. Sin embargo, Nier afirma que no mintió en absoluto. Después de todo, el valiente guerrero que decía que les presentaría era el mismo. Post créditos. Y en medio del viaje, Sensei simplemente suelta otra de sus frases antivida, diciendo que desearía estar muerto, y Nier se preocupa por él, y pregunta si le ha ocurrido algo doloroso, y Sensei le explica que el simple hecho de vivir ya es muy doloroso para él, y al escuchar esto, el niño acude a Tama para hablar sobre los pensamientos de Sensei. Sin embargo, como ya está acostumbrada a esto, Tama reacciona normalmente, y solo le pide al niño que cargue el ataúd en su lugar por un rato, y después de caminar un rato más, finalmente llegan a la ciudad de Grun, pero al ver ellos, los guardias de inspección los arrestan. Y mientras Annette llora al ser arrestada, Nier dice que Tama fue colocada en una celda separada, lo que le hace creer que ella tuvo algo que ver con la razón por la que fueron arrestados. Después de todo, tan pronto como ella fue vista, también lo fueron los guardias. Detuvieron a sus compañeros, en este caso a ellos. En esto deduce que ha cometido algún delito grave, como robar a la realeza, pero al escuchar esto,
esto, Annette defiende el honor de su amiga y dice que ella no es ese tipo de persona. Y en cuanto a Sensei, él llama su atención y le pregunta cómo se ejecuta a las personas en ese mundo. Luego, ella lo nota mirándola con una sonrisa de punta a punta en su rostro, esperando esa respuesta, y entonces, decide no hacerlo, para hablar nada al respecto para alguien que pone esa cara. Y con eso, Nier los deja a los dos solos y comienza a desbloquear el candado de la celda con un pequeño trozo de hierro. Y en medio de todo esto, los guardias notan un movimiento sospechoso en la celda y van a ver qué pasa. Allí, son llevados ante el ministro Bariarda, quien los condena a ejecución debido al secuestro de la princesa del reino, Matilda. Pero al escuchar esta acusación, Annette dice que nunca hicieron eso y entonces Tama va al lugar, ahora con su nombre real, en este caso, Matilda, y vuelve a decir que ella nunca fue secuestrada. Después de todo, ella conoció a esas personas durante sus viajes que tenían como objetivo mejorar sus habilidades marciales. Dicho esto, le pide a su padre que libere a sus amigos de inmediato. Sin embargo, el rey impone una condición para liberarlos, en este caso le pide a Matilda que nunca vuelva a hacer nada estúpido que lo pueda preocupar, y además, debe actuar como la hija de la realeza, al igual que su madre, la Pama. Y al escuchar estas condiciones, Matilda vuelve su mirada hacia sus amigos, y para salvarlos, decide obedecer todo lo que dice su padre, y promete actuar como una verdadera princesa de ahora en adelante. Por ello, se disculpa con sus amigos, y dice que su viaje terminará allí. Y luego de eso, son liberados, y Sensei comienza a ahogarse en su tristeza por no haber sido ejecutado, como esperaba. Y en cuanto a Nier, dice que se sorprendió al descubrir que Tama era en realidad la princesa de esa nación, y Annette recuerda todas las veces que trató a Tama con rudeza, y siente que esto podría ganarle una ejecución fácilmente. Pero para ella el peor insulto fue que empezaron a llamarla Tama, a pesar de que desde el principio tuvo un nombre muy bonito. Y al escuchar su conversación, la empleada del restaurante se da cuenta de que están hablando de la princesa Matilda, y luego, se presenta como Kojika y dice que solía servir a la princesa Matilda en el palacio, actuando como su dama de honor. Luego, pregunta si son amigos de la princesa, y Nier le explica que estuvieron viajando juntos hasta el día anterior. Sin embargo, el rey la envió de regreso al castillo, terminando así su viaje. Y entonces, Kojika comprende la decisión del rey, ya que Matilda es la princesa del reino. Y de repente, Sensei le llama la atención sobre una pregunta, en este caso quiere saber un poco más sobre el pasado de la princesa Matilda. Después de todo, al haber trabajado en palacio, supone que Kojika tiene alguna idea de cómo era ella. En esto, cuenta sobre el día que conoció a la princesa, en cuyo caso, ella estaba en peligro después de ser capturada por un monstruo arbóreo, y ahora, de repente, se encuentra confinada una vez más en el castillo de su padre. Y teniendo en cuenta estos puntos, Sensei la ve como una mujer realmente muy interesante. Allí, Annette sugiere que dejen atrás su pasado. Después de todo, sería muy grosero de su parte continuar con eso incluso después de descubrir que Tama es en realidad una princesa, y además, Nier le recuerda que tenga cuidado al llamarla casualmente Tama, ya que esto podría tener graves consecuencias para él en el futuro. Sin embargo, Sensei dice que para él su estatus social no importa en absoluto, ya que ella sigue siendo la Tama que él conocía. Y entonces, Kojika decide contar todo lo que sabe sobre la princesa. Y mientras tanto, Tama recuerda el momento en que Annette y Nier descubrieron que ella era una princesa, y se ríe de la expresión que hicieron, en la que pone su visión en la ventana, cuando de repente, todos escuchan un golpe muy fuerte que se acerca afuera del castillo, y al dirigirse al lugar del ruido, el rey se encuentra con un hombre llamado Kaibara, quien se presenta como uno de los héroes que mató al rey demonio y salvó al mundo. Sin embargo, le explica que actualmente es conocido como el ángel caído de la gula. Luego, el rey pregunta qué está haciendo allí, y Kaibara va directo al punto, diciendo que está allí para consumir a toda esa nación, y al escuchar esto, uno de los guardias afirma que llegó al lugar equivocado, ya que Grun es conocida por ser una nación de guerreros, por lo tanto, no cederán fácilmente ante el enemigo. Luego, una horda de guardias ataca a Kaibara. Sin embargo, este le da una orden simple a su monstruo, que luego mata a todos con un solo mordisco. En esto, Kaibara se alimenta de la carne de los guardias, y nota que tienen muy mal sabor, por lo que le pide al rey que traiga mujeres, para que pueda saborear la suave carne de una joven demi-mujer. Pero al escuchar esto, Rey decide enfrentarse a Kaibara por su cuenta, y después de golpearlo con el golpe Wildcat Palm, Rey nota que su enemigo sigue en pie. En este, Kaibara admite que este golpe sería suficiente para matar a una persona normal, pero en su caso, su cuerpo es sumamente resistente. Después de todo, se ha alimentado de varios golems a lo largo de su vida. Sin embargo, el rey insiste en luchar contra él y decide destruir a su enemigo de una vez por todas, en lugar de capturarlo vivo. Entonces, el ministro cuestiona si realmente tiene la intención de hacer esto, y el rey le recuerda que ese tipo mató a sus hombres, por lo tanto, no merece ni un gramo de su misericordia. Dicho esto, el rey prepara su ataque más poderoso y promete acabar con Kaibara en el próximo ataque. Sin embargo, antes de que los dos puedan chocar sus golpes, Tama aparece justo a tiempo para interrumpirlos. Y tan pronto como Kaibara la ve, sus ojos comienzan a brillar, y entonces, Tama le pide luchar junto a su padre. Sin embargo, él le dice que se quede atrás y le dice que todavía no es capaz de reemplazar a León. Y mientras tanto, Kojika sigue hablando del pasado de la princesa, y comenta sobre León, quien en este caso, era el hermano gemelo de Tama, y también el príncipe que heredaría el trono de Grun. Pero, hace 10 años, León y la reina La Pama acaban muriendo en un desprendimiento de tierra en el camino de regreso al castillo. Y por haber perdido a su hijo y a su esposa tan repentinamente, el rey cayó en tristeza y se volvió una persona más solitaria, y en cuanto a Tama, le pidió a Kojika que le cortara el largo cabello, ya que ella estaba dispuesta a tomar el lugar de su hermano, con el objetivo
objetivo de tranquilizar a su padre, pero en lugar de poder tranquilizarlo, su actitud acabó creando una profunda brecha entre los dos. Y mientras tanto, el rey nuevamente le pide a su hija que se mantenga al margen de esa pelea. Después de todo, sus artes marciales son totalmente inútiles. Sin embargo, Tama simplemente lo ignora y pasa al ataque, ante lo cual Kaibara chasquea los dedos para devorarla. Allí, pero antes de que pueda llevar a cabo el acto, el rey empuja a Tama y termina cortándole el brazo. Y al verlo sacrificarse por su hija, Kaibara se burla de esa situación, diciendo que el amor entre ellos es realmente muy hermoso. Sin embargo, ahora ya no podrá ver la técnica suprema que el rey estaba preparando. Después de todo, ahora él está sin tu brazo. Y en cuanto a Tama, ella se enoja con toda la situación y va tras Kaibara una vez más, ante lo cual el ministro la noquea de un golpe y la lleva a otro lugar, dejando al rey solo con Kaibara. Y mientras tanto, Sensei escribe algunas notas más en su cuaderno luego de terminar de escuchar la historia contada por Kojika, cuando de repente, aparece allí el ministro, y le explica que necesitaba huir del castillo con Tama muy repentinamente, porque el castillo de Grum fue tomado, introducido por Kaibara, uno de los malvados transferidos. Y justo después de decir eso, todos escuchan un estrépito en la cima de una montaña, y cuando miran hacia arriba, ven al rey. Pero después, Kaibara aparece junto al rey, y se proclama nuevo rey de esa nación, y aunque su intención no es oprimirlos, pide probar la carne de todas las variedades de demi que viven en esas tierras. Sin embargo, deja claro que solo aceptará carne de mujeres y niños, ya que son más sabrosas a su gusto, y en cuanto a los hombres adultos, les permitirá seguir trabajando con normalidad. Pero al escuchar estos absurdos, los ciudadanos se indignan y un hombre comienza a tirarle piedras, pidiéndole que se ponga en su lugar. Kaibara mata al tipo instantáneamente, y luego corrige lo que había dicho anteriormente sobre comer solo la carne de mujeres y niños, y dice que también puede comer la carne de semi-hombres cuando le convenga. Y cuando ven que la cosa es más grave de lo que pensaban, todos empiezan a correr, y Kaibara dice que no tiene sentido que intenten escapar. Después de todo, colocó monstruos que servían al rey demonio por toda la ciudad, precisamente para impedir que se vayan. La ubicación. Y mientras tanto, Tama finalmente despierta, y al mirar a su alrededor, nota que está en la casa de Kojika, así que se acerca a la ventana, y ve toda la ciudad en completo caos, y entonces, Tama se reencuentra con todos, y pregunta qué está pasando, y el ministro explica que Kaibara logró apoderarse de la capital real y está tratando de comerse a los ciudadanos locales. Y al escuchar esto, Tama decide ir a luchar contra Kaibara nuevamente. Después de todo, al igual que su hermano León, ella también tiene la responsabilidad de proteger esa nación. Y en cuanto a Anete, comenta sobre la tragedia que le quitó la vida al hermano y a la madre de Tama, y ese día, todos los ciudadanos lloraron al escuchar la noticia, lo que demuestra que la realeza de esa nación sí es muy querida por su gente. Y tomando esto en consideración, Anete afirma que si Tama también muere, la gente perderá la esperanza, por lo que le pide a Tama que les deje encargarse del asunto por ella. Y es más, Anete le informa que ya han descubierto una manera de derrotar a los transferidos. Entonces, Sensei apura a todos para que puedan encargarse de la situación rápidamente, pero cuando llegan al lugar donde está el nuevo rey, son detenidos por guardias, quienes pronto deciden matarlos. Pero antes, Sensei dice que están allí precisamente para ser comidos por el rey, especialmente por él, ya que Sensei siempre está pensando en la muerte y en cómo morir. Luego, los llevan nuevamente a una celda y, como antes, Sensei le pide a Nir que rompa la cerradura de la celda. Y mientras tanto, los guardias van a Kaibara para reportar el extraño pedido de un humano, quien pidió ser devorado por el rey, y mientras tanto, de repente aparece Tama, derrotando a los dos guardias de un golpe cada uno, en lo cual, Kaibara dice que él ya lo hizo. Esperaba que ella volviera. Y en medio del entrenamiento, León recibe un claro golpe. Sin embargo, Siberian le dice que se ponga de pie. Después de todo, él es quien será el próximo rey. Y en cuanto a Matilda, ella pide pelear también, ya que no lo hace. No creo que sea justo que su hermano reciba entrenamiento. Sin embargo, León le recuerda que no están jugando. En esto su padre le dice que se ponga en su lugar como princesa. En este caso ella debe comportarse y solo estudiar en su habitación. Y volviendo al presente, Siberian llama tonta a su hija por ir a salvarlo, y Kaibara explica que solo usó a su padre como cebo, ya que sabía que ella intentaría actuar como una heroína e iría tras él. ¿Y qué pasa con ella? Matilda promete derrotarlo de cualquier forma. Sin embargo, Kaibara le deja claro que pretende saborearla poco a poco para evitar acabar con ella de un solo mordisco. Dicho esto, la ataca con un ataque eléctrico que la arroja a gran velocidad. Matilda reconoce ese golpe como una de las técnicas de su padre, y luego Kaibara la nota con cara de sorpresa y le explica que no solo gana más habilidades dependiendo de la carne que consume, sino que también gana la habilidad de usar las habilidades que posee ese carne. En otras palabras, Kaibara pretende destrozarla usando las habilidades de su padre antes de devorarla, y mientras tanto, Sensei y los demás invaden el castillo, y luego, Anete muestra sorpresa al descubrir que su intención era invadir el lugar y no ser devorada, tal como él había dicho. Y continuando más, Sensei llega a una puerta y se detiene frente a ella, diciendo que ya llegaron a donde quería, y al entrar al lugar, Anete nota que es el cuarto de la reina. Como resultado, Nir no entiende por qué están allí. Después de todo, el objetivo desde el principio sería derrotar a Kaibara, pero primero, Sensei le pide al niño que entre en uno de los cajones del armario frente a él. Y mientras tanto, Matilda sigue recibiendo varios ataques de Kaibara, pero además de golpearla, también la descalifica como guerrera, diciendo que sus habilidades en artes marciales son inútiles. Y al escuchar esto, Matilda recuerda a su hermano León y cuando hablaban de su entrenamiento, en lo cual, el niño dice que el hecho de que no sea tan bueno peleando, hace que necesite entrenar aún más que los demás. Otras personas, porque solo así podrá protegerla a ella, a
su madre y a toda la nación. Ante esto ella se anima y decide volver a la pelea. Sin embargo, Siberian le dice que deje de hacerlo. Después de todo, el enemigo es absurdamente más fuerte que ella. Y entonces, Matilda confiesa que su padre tiene razón. Sin embargo, afirma que su hermano nunca se rendiría si estuviera en su lugar. Y al escuchar esto, Kaibara comienza a reír de la emoción y dice que se siente aún más fuerte cuando se alimenta de carne tan vigorosa como la de ella. Y en medio de sus delirios, Kaibara recuerda a su yo del viejo mundo y dice que nació en una mansión tan grande como un castillo. Y además, tenía absolutamente todo lo que quería, ya que sus padres siempre compraban todo lo que pedía, y aparte de eso, su mesa siempre estaba llena de platos lujosos. Pero a medida que la riqueza se expandía en su vida, el corazón de Kaibara se hacía cada vez más grande, vacío, hasta que de repente decidió hacer algo para poder sentirse vivo por una vez. En este caso golpeó a la criada con los cubiertos, con la esperanza de matarla, algo que no sucedió. Sin embargo, esto le sirvió para demostrar que Kaibara nunca fue más que un animal atrapado en una jaula, y aunque las personas siempre lo trataba como si fuera una persona privilegiada y afortunada, Kaibara todavía se sentía como la persona más infeliz del mundo. Y luego de pisar a un mendigo hasta dejarlo noqueado, Kaibara recibe karma instantáneo por su mal comportamiento y termina siendo asesinado por un camión. Sin embargo, muere sonriendo como si ya quisiera irse. Y dicho todo eso, Kaibara termina su historia de cómo llegó a ese mundo, y para él, esto fue lo mejor que le pasó, porque ahora puede comer absolutamente lo que quiera. Por eso, tira su monstruo de la gula hacia Matilda y le pide que le satisfaga con su gusto supremo. Pero en medio de todo esto, Sensei finalmente aparece allí para salvarla, ante lo cual Kaibara chasquea los dedos, dando la orden para que su monstruo regrese. Sin embargo, nota que esta vez el monstruo no le obedece, algo que nunca antes había hecho. Sucedió anteriormente. Luego, se da cuenta de que sus instintos se niegan a comerse a ese tipo misterioso por alguna razón. Y entonces, Annette se acerca a él y le dice que Kaibara está a punto de recibir un castigo divino para corregir su mal comportamiento hasta el momento. Después de todo, Sensei tiene la capacidad de desterrar a los transferidos de ese mundo cuando lo crea conveniente. Por eso, le pregunta que lo haga inmediatamente, escribiendo la historia de Kaibara en su libro. Pero para sorpresa de todos, Sensei se niega a hacer esto, alegando que la historia de su vida apesta. Y al escuchar este atropello, Kaibara se enoja y les envía una fuerte ráfaga de viento, echando a todos. Annette va hacia Nir y nota que el niño se desmayó después de recibir este último golpe. Y en cuanto a Matilda, ella siente que ella tiene la culpa de todo eso, porque si no fuera porque ella ha insistido en luchar contra el sesionario, nada de esto hubiera pasado. Y entonces, ella comienza a llorar, arrepintiéndose de haber hecho todo eso. Sin embargo, Sensei se acerca a ella y le cuenta una historia que hizo dedicada a su malogrado destino. Y mientras las páginas del libro vuelan sobre su entorno, Sensei habla un poco sobre cómo veía a Matilda. En este caso, siempre la entendió como una persona amable, pero que reprimió todos sus sentimientos, lo que la convierte en una mujer un tanto torpe. Y debido a esto, se mantuvo atrapada en la visión de su padre de una princesa ideal. Sin embargo, cuando esa tragedia le sucedió a su familia, Matilda decidió levantar el ánimo de su padre tratando de reemplazar a León, quien era visto como el príncipe ideal. Sin embargo, sus sinceros sentimientos no fueron recibidos como esperaba, pues en lugar de ayudarla en algo, solo la alejó de su padre. Y junto a esto, también terminó perdiendo de vista su verdadero yo. Sin embargo, recuerda un diálogo que tuvo con su madre, donde le dijo que siguiera el camino que ella creyera mejor, pero en ese momento, Matilda lo rebate, su madre, diciendo que su padre nunca le permitiría hacer lo que quisiera. Sin embargo, la madre de Matilda le propone intentar hacerle cambiar de opinión. Al fin y al cabo, Siberian también quiere que su hija sea feliz. En esto, Sensei dice que realmente se encuentra en una encrucijada, porque por un lado tiene la opción de vivir como una princesa ideal, tal como lo desea su padre, pero por otro lado, también tiene la opción de vivir como una princesa ideal, príncipe ideal, siguiendo lo que ella quería desde pequeña, pero para él, ninguno de estos caminos es ideal para ella. Después de todo, Matilda siempre ha sido la Tama que él conoció, por lo tanto, Sensei le pide que ella misma escriba su historia desde ahora adelante. Entonces, el escudo en su muñeca comienza a brillar intensamente, y entonces, Matilda recuerda el día que vio su escudo emitiendo una pequeña luz por primera vez. Entonces, León se acerca a ella para ver esa luz, y nota que pronto desarrollará la cresta de la bestia divina. Por lo tanto, León le da la espalda para ir a contarle a su padre lo que está sucediendo. Sin embargo, Matilda le pide que no haga eso. Después de todo, su padre está en contra de que ella practique artes marciales, y si él sabe esto, Siberian ciertamente no estará nada feliz. Sin embargo, Siberian estaba justo detrás en un árbol escuchando a todos la conversación, y volviendo al presente, nota que fue un tonto al haberle prohibido seguir su camino natural, y en cuanto a Kaibara, comienza a dirigirse a ella mientras se jacta de sus habilidades, y dice que el ganado como ellos sirve solo para que él pueda comerlos. Entonces, Matilda comienza a atacarlo, y Kaibara prepara el ataque de su padre nuevamente, esperando golpearla nuevamente, pero esta vez, Matilda actúa más rápido, y comienza a atacarlo consecutivamente, y finalmente, termina la batalla explotándole el pecho con la habilidad Colmillos del Rey, y luego de eso, cae en el regazo de su padre sin energía para nada, por lo que Annette acude a ella para curarla y regenerar su energía. El diario de la esposa de Siberian, quien a su vez le agradece por salvar y guiar a su hija. Sin embargo, Sensei dice que todo lo que hizo fue simplemente escribir su libro. En eso, Brillard va al rey y le dice que Matilda probablemente debe haber despertado, debido a la técnica suprema que pudo usar. Ante esto, Siberian dice que realmente pudo hacer algo increíble. Sin embargo, Brillard explica que el ataque Ken
Dance Fund que usó para ganar la pelea aún no está completo y tan pronto como dice esto, Kaibara regresa misteriosamente, cobra vida y se pregunta qué está pasando, pero poco después, Kaibara recuerda que se había comido la carne del rey demonio muerto sin que nadie lo supiera, y precisamente por eso, Kaibara se proclama el mayor depredador del mundo entero. Sin embargo, la hija del rey demonio, Waldelia, aparece allí de repente y le corta la cabeza, en lo que Kaibara aprovecha ese encuentro, y dice que sintió un mucho placer al comerse a su padre. Waldelia simplemente termina de matarlo, y luego, Sensei se acerca a ella y le pregunta si está satisfecha con haber matado al asesino de su padre, y al escuchar esto, ella simplemente abandona el lugar, pero promete que lo matará la próxima vez que se encuentren. Sensei la describe como una mujer triste que ha perdido el rumbo en la vida, después de todo, incluso después de vengar a su padre. Detrás de ella, Waldelia todavía tenía una mirada de tristeza en sus ojos, y después de todo este caos, la capital real finalmente vuelve a ser un lugar tranquilo, en el que Annette y los demás se detienen a hablar con una de las empleadas del rey, y ella les informa que Matilde decidió quedarse en el castillo para ayudar a su padre, y al mismo tiempo, al escuchar esto, Annette siente una ligera tristeza, ya que no verá a su amiga en el corto plazo. La decisión de Matilda, por lo que Siberian va con su hija y le dice que debería continuar su viaje con los otros viajeros. Después de todo, una marimacho como ella realmente no es adecuada para ser una princesa elegante, y además, le garantiza que podrá protegerse solo. Sin embargo, Siberian le pide que regrese al castillo tan pronto como termine su viaje, y al escuchar esto, se cambia el vestido por ropa más cómoda y comienza a correr hacia sus amigos, y mientras tanto, Sensei le dice a Nier que no está en condiciones de tirar de su ataúd y el chico se enoja y lo despide. Sin embargo, caminando sobre sus propias piernas, Sensei nota la presencia de Tama y dice que esto no será necesario. Y mientras siguen su camino, llegan a cierto árbol, en el cual Tama lo describe como el árbol más grande de toda la región de Zauberberg, siendo el famoso árbol del mundo de Grun. Y en cuanto a Annette, le explica a Sensei que es un árbol sagrado, el cual se encarga de velar por Zauberberg y proteger a quienes lo visitan. En cuanto al lugar, Annette comenta que se encuentran en el pueblo de Tonerico, un lugar donde la gente lleva una vida sencilla junto a la naturaleza, y dicho esto, les propone hacer una parada allí para que descansen. Sin embargo, se encuentran con un pueblo ruidoso, tomado por un establecimiento de juego, regentado por los sesionarios. Y mientras todos se quedan asombrados por el rumbo que ha tomado la ciudad, Sensei se sorprende al ver que ya no tiene ninguna medicina en su frasco. Siguiendo adelante, hablan con el alcalde de la ciudad, quien comienza a explicar los orígenes de la ciudad, describiendo a Tonerico como una ciudad pacífica en el pasado que vivía con las bendiciones del árbol del mundo, hasta que de repente, las personas trasladadas comenzaron a vivir allí después de descubrir la existencia del árbol del mundo, y con la fundación de la sala de juego, la ciudad comenzó a atraer a todo tipo de bárbaros reubicados, y así, el estilo de vida pacífico de Tonerico fue arrebatado a sus habitantes. Dicho esto, el alcalde les muestra una hoja del árbol del mundo que ya estaba muerta. Después de todo, desde que la ciudad sufrió este cambio radical, el árbol se ha vuelto cada vez más débil y marchito, siendo esto una gran señal de que el árbol del mundo está triste por todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, pide ayuda para restaurar Tonerico a su estado original. Y durante la conversación, un valiente guerrero, llamado Yamada, aparece en escena, prometiendo salvar el árbol del mundo. Pero en cuanto descubren que es un transferido, todos empiezan a sospechar. Sin embargo, Yamada deja en claro que él es diferente a los demás transferidos. Después de todo, él solo quiere asegurar la paz en ese mundo. Por ello, le pide al alcalde que le confíe la misión de lidiar con los demás transferidos. Y en cuanto a Sensei, deja a todos atrás y se dirige a un lugar que alberga a varios delincuentes. Allí, una chica se da cuenta de que él no es de allí y sugiere llevarlo a un lugar más divertido que ese. Y luego, se dirigen a un bar, donde Sensei bebe sin control. Y en cuanto a la chica, ella le pregunta qué estaba haciendo en esa cueva antes, a lo que, él explica que solo estaba tratando de jugar con la salud de su cuerpo, y continuando la conversación, ella le pregunta su nombre. Sin embargo, él se presenta solo como Sensei, el nombre que la gente suele usar para referirse a él en ese mundo. Y al oír esto, ella promete hacerlo dormir cómodamente mientras baila para él. Y después del baile, finalmente regresa con los demás, pero trae consigo a la bailarina que conoció hace unos minutos. En esto, el alcalde la reconoce como Esche, y dice que ya le había advertido que no fuera a ese lugar, y luego, ella deja al Sensei allí y se va poco después. Entonces, el alcalde informa a todos que a esta mujer se la conoce como la bruja de Tonerico, pues terminó cayendo en la misma avaricia que los transferidos, abriendo un bar al lado de la sala de juego. Y aunque ahora solo había traicionado a la ciudad, todos ya la veían como una mujer misteriosa, pues nadie sabía nada de su vida. Y debido a eso, la ignoraban, hasta que de repente, Esche demostró que nunca fue una persona confiable. Y debido a sus recientes acciones, todos en la ciudad comenzaron a llamarla la bruja traidora. Y al escuchar toda la historia, Yamada afirma que ella también debe sufrir las consecuencias de sus acciones junto con los transferidos caídos. Y al día siguiente, Sensei va al bar de Esche, dejando de lado la misión de enfrentar a los transferidos. Y nada más llegar al bar, Esche dice que él no debería estar allí a su lado. Después de todo, a nadie en la ciudad le gusta
ella, y esta mala reputación podría terminar salpicándolo a él. Sin embargo, Sensei afirma que esto es exactamente lo que quiere de la gente. Durante la conversación, Esche le explica la leyenda que rodea a Tonerico sobre el árbol del mundo que siempre concede los deseos de los débiles y enfermos, salvándolos del sufrimiento. Sensei le sugiere que use esta información para salvarse, porque el día que la conoció, notó que ella parecía sentirse muy triste, y en medio de la conversación, son interrumpidos por varios hombres y se sientan a la mesa a hablar de las ganancias del casino, que no van muy bien, y entonces, el socio comercial decide atraer a la gente del otro lado del puente a la sala de juego, para que puedan obtener aún más ganancias. Pero cuando ve que están incumpliendo su promesa de solo tomar dinero de las transferencias, Esche discute con ellos. Sin embargo, el jefe intenta tranquilizarla, diciendo que también se beneficiará más si traen más clientes al lugar. Sin embargo, Esche dice que eso no le importa en absoluto, después de todo, quiere mantener a los aldeanos alejados de estas cosas. Pero incluso al escuchar su descontento, la ignoran y deciden continuar con el plan. En ese momento, se escucha un fuerte sonido afuera, y luego, uno de los dueños del casino va al lugar para ver qué está sucediendo, y se encuentra con Yamada destruyendo la sala de juego. En esto, Yamada nota la presencia de los dueños del lugar, y promete que tanto ellos como Esche pagarán por lo que le hicieron a la ciudad. Sin embargo, Sensei se interpone frente a Yamada, impidiéndole hacer algo contra Esche, y al ver esto, Yamada le dice que entre en razón y decida lo que piensa hacer, para luego lanzarse al ataque contra los trasladados, acabando con todos ellos de un solo golpe. Los aldeanos entonces comienzan a celebrar la reconquista de la aldea, pero una vez más demonizan a Esche, llamando la bruja traidora. Yamada les pide que mantengan la calma, ya que Esche ya se ha arrepentido de sus acciones. Sensei luego explica a todos que Esche en realidad ha estado usando el bar para mantener ocupado al mal, evitando así que invadan la aldea. Dicho esto, Sensei afirma que deberían avergonzarse de sí mismos por apedrearla. Pero al escuchar esto, deducen que Sensei está tratando de defenderla con mentiras. Y al ver que no hay salida, Esche decide simplemente irse del lugar, para evitar más problemas. En cuanto a Sensei y los demás, abandonan la villa poco después. Y en cuanto al alcalde, le pide a Yamada que se convierta en el guardaespaldas oficial de la ciudad, para que pueda protegerlos de cualquier amenaza futura. Mientras tanto, Sensei y los demás se encuentran con el árbol del mundo completamente seco, y entonces Sensei recibe una visión de Esche, quien le agradece por poder comprenderla, y desea que pueda encontrar la paz en su vida que tanto anhela. Y al revisar su frasco de medicina, Sensei descubre que ha adquirido calmatina infinita. Mientras pasan por una zona soleada, Sensei agradece al sol por su majestuosidad y pide que los quemen hasta convertirlos en cenizas. En cuanto a Anete, ella revisa el mapa para encontrar la ruta más corta hacia el templo de Dritten, pero siente que no lo lograrán, ya que son nuevos en los desiertos. Pero al escuchar esto, Nier afirma que él no es un novato como ellos. Después de todo, él creció en esa zona y sabe muy bien cómo orientarse allí. Pero mientras les explica un poco más sobre el desierto, un grupo de cazadores se les acerca y obliga a Sensei y a los demás a pagar un peaje si quieren continuar. Luego, inician una pelea contra los cazadores, y entonces, Nier queda impactado por la situación, e intenta sacar su espada para ayudarlos en la pelea. Sin embargo, el líder del grupo, Toru, lo ve muy nervioso, y nota que el chico nunca antes ha sacado una espada. Entonces, Nier le dice que no se jacte, después de todo, él se considera un guerrero fuerte y valiente. Pero al escuchar al chico proclamarse valiente mientras temblaba de miedo, el líder comienza a reír, y afirma que si el chico saca su espada, significa que está preparado para morir. Después de todo, el veneno de su escorpión se encargará de matarlo rápidamente, y al escuchar sobre la muerte, Sensei va con Toru y le pide que lo mate. Al hacerlo, intenta envenenar a Sensei, sin embargo, el plan sale mal, porque en lugar de envenenarlo a él, quien termina sufriendo su propio veneno, literalmente, es el propio escorpión del líder. Ante esto, Toru se enoja y va tras Sensei, pero a mitad de camino, escucha el aullido de un lobo y decide abandonar la pelea, huyendo con la cola entre las patas. En cuanto a Nier, acude con Sensei para disculparse, porque cree que las cosas se salieron de control debido a su cobardía. Y al oír esto, Sensei le recuerda al niño que nadie comienza siendo un héroe, después de todo, se vuelven más fuertes precisamente después de ser ridiculizados. Ante esto, Anete consuela al niño, encargándole el importante deber de mostrar el camino en medio de ese desierto. Y mientras caminan un poco más, llegan a un orfanato que Nier conoce bien. Allí, van a comer con todos, y en medio de la comida, los niños del orfanato descubren que Sensei es un escritor literario, y le piden que les cuente una historia.
historia. Sensei decide entonces contar la historia de un hombre que le echó sus deudas a su amigo y luego huyó, para no afrontar las consecuencias de sus actos. Pero al escuchar la premisa de la historia, la tía Katy le pide que no les cuente esa historia a los niños. Y más tarde esa noche, mientras observan a los niños dormir, Nier y los demás escuchan el mismo aullido que oyeron esa tarde. Katy explica que desde hace algún tiempo, un lobo hambriento ha estado rondando esa zona, por lo que les aconseja que no salgan por allí de noche. Sin embargo, en mitad de la noche, Nier ve pasar una figura por la ventana y decide ir a echarle un vistazo. Descubre que se trata precisamente del hombre que había venido a llevar comida al orfanato. Sin embargo, a Nier le parece extraño que llevara la comida a escondidas a la institución. Dejan el asunto de lado y se sientan en el banco a conversar, y Nier dice que su sueño es convertirse en un guerrero valiente y digno. Mientras escucha al niño, el anciano empieza a llorar de emoción y dice que sus padres sin duda están orgullosos de verlo allá arriba en el cielo. Y después de quedarse hasta la madrugada conversando, Nier llama al anciano para desayunar con los niños. Sin embargo, este decide seguir ayudando solo en las sombras, sin tener ningún contacto con nadie. Y después de eso, otro día, el grupo de cazadores invade el área del orfanato, y entonces, Toru toma como rehén a uno de los niños y amenaza con tomar el territorio por la fuerza. Sin embargo, Tama y los demás van a atacar, por lo que Nier sigue con miedo de sacar su espada y pelear, y al verlo así, el anciano le pide al chico que le deje el resto de esa tarea a él. Después de todo, él también es uno de los transferidos, y tiene el poder suficiente para acabar con cualquier hombre malvado que haga sufrir a sus amigos. Dicho esto, se transforma en un lobo gigante y comienza a atacar a toda la manada de cazadores, y durante la pelea, recuerda su vida en su antiguo mundo, cuando personas malas le quitaron algo que consideraba muy importante, y en cuanto a Nier, le pide al anciano que se calme, de lo contrario, terminará convirtiéndose en un tipo tan malo como los hombres que odia. Momento en el que, el anciano vuelve a su estado normal, y cuando se calma, explica que pasó su vida viviendo solo, porque al igual que Nier, también perdió a sus padres a una edad muy temprana, hasta que un día, un niño se acercó a él y comenzó a hacerle compañía. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho, porque un día, el niño fue atrapado por un grupo de delincuentes, quienes comenzaron a golpearlo frente a él, y en lugar de ayudarlo, el anciano comenzó a correr en su bicicleta hasta que se estrelló contra un camión, y como sus piernas no funcionaban, el anciano cree que ese fue el factor decisivo que lo hizo incapaz de ayudar a su amigo, pero al escuchar esto, Sensei se niega a creerle, y dice que solo está dando una excusa conveniente para disfrazar su corazón débil. Ante esto, Nier se enfrenta a Sensei, y dice que entiende muy bien cómo se siente el anciano. Después de todo, él también siempre huye del peligro aunque sabe que está mal, por lo tanto, le pide a Sensei que no lo culpe por haber actuado así. Ante esto, el anciano agradece a Nier por defenderse, sin embargo, lo corrige sobre que el niño es un cobarde. Después de todo, fue el propio Nier quien lo trajo a su forma humana cuando perdió el control y se convirtió en lobo. Ante esto, Sensei dice que el anciano puede incluso ser un hombre cobarde, pero sigue siendo una persona amable, porque en lugar de sucumbir a su propio poder como los demás transferidos, decidió usar este don que recibió para ayudar a los demás, protegiendo el área del orfanato de los bandidos por la noche. Y respecto a Nier, Sensei dice que le enseñó algo, ya que terminó describiendo al anciano como un fracasado debido a su arrogancia. Dicho esto, envía al anciano de regreso a su mundo, para que pueda resolver sus asuntos pendientes. Y poco después de regresar, su amigo le extiende su mano incluso después de que el anciano lo había dejado atrás. Mientras tanto, la ciudad donde se encuentra Isaac sigue en guerra, pero Wolf bebe como si nada pasara y le pide a Isaac que no se preocupe tanto. Entonces, el ángel caído de la desolación envía a su ejército hacia el reino, dejando a Isaac aún más desesperada. Wolf le pide a Doran que atraiga a las fuerzas enemigas hacia el este, pero en lugar de obedecerlo, Doran se lanza al ataque contra todo el ejército allí mismo, pero poco después, atrae al ejército a otro lugar, tal como Wolf lo pidió, y en cuanto a los soldados enemigos restantes, Wolf los remata de un solo golpe, haciendo que el ángel caído de la desolación se retire. Pero en medio de todo esto, terminan atacando de frente a Sensei. Y después de eso, Doran grita para que todos escuchen que la iglesia es responsable del problema de los transferidos. Por lo tanto, hicieron un excelente trabajo limpiando todo el desastre causado por la iglesia. Wolf entonces va hacia él y le pide a Doran que deje de hablar mal de su jefe, pero unen fuerzas con el objetivo común de seguir purgando a los demás ángeles caídos. Mientras tanto, Sensei lamenta haber perdido su ataúd en el ataque que sufrió por error por parte de Wolf, pero Annette lo tranquiliza, diciéndole que pronto le comprará un nuevo ataúd, y al notar el contenido de su conversación, Wolf va hacia Sensei para disculparse por las molestias que le causó anteriormente, pero Sensei dice que en verdad está enojado con el hecho de que no pudo matarlo, y aunque esto fue algo malo, Sensei al menos le agradece por hacerle experimentar otra experiencia cercana a la muerte. Después de todo, eso es suficiente para él, y durante la conversación, Isaac los interrumpe para hablar sobre la guerra que libra esa nación
nación contra uno de los 7 ángeles caídos. Y al escuchar ese nombre, Tama recuerda que ya derrotó a uno de esos en Grun. Pero al escucharla hablar tan a la ligera al respecto, Wolf cree que se está confundiendo. Sin embargo, Tama afirma que su grupo es lo suficientemente fuerte para eso. Después de todo, Sensei es capaz de enviar a cualquier transferido de regreso a su mundo, derrotándolos así. En esto, Wolf dice que a pesar de que el poder de Sensei ha despertado el interés del Papa, afirma que nada se compara con su magia. Por lo tanto, le pide a Sensei que se quede callado mientras la iglesia se ocupa de los ángeles caídos. Y al notar lo idiota que es el tipo, Tama se pregunta si realmente es tan importante como dice ser. En esto, Isa confirma que lo es, y dice que es sin duda uno de los magos más fuertes del mundo. Mientras tanto, el ángel caído de la desolación regresa a la base y le dice a su jefe que no perderá en la próxima pelea, pero el jefe sugiere enviar a alguien que conozca bien al mago de la tormenta al desierto, en cuyo caso enviará al ángel caído de la avaricia. Mientras camina por las calles del reino, Sensei nota que Melo se ve triste después de separarse de la mascota de Wolf. Sensei entonces se dispone a buscarla con él, y en el camino, decide darle un nombre a la mujer que Melos está buscando, y al hacerlo, se le ocurre el nombre de Fem Melos, ya que ella es una versión femenina del propio Melos. Y al avanzar un poco más, se encuentran con Wolf caminando por la ciudad mientras Fem Melas lo acompaña. En esto, Sensei comienza a perseguirlo, y al final de su recorrido, Wolf se dirige a la casa de su amada. En esto, Sensei decide irse, ya que sería de muy mala educación quedarse allí escuchando la conversación de los dos. Y al día siguiente, la guerra continúa con soldados enfrentándose como de costumbre, cuando de repente, un misterioso dragón que nunca antes había aparecido, va al lugar y comienza a destruir todo. Débil intento del ángel caído de la desolación de revertir el juego. Después de todo, él mismo ya ha derrotado a innumerables dragones, y este será solo otro más para su colección. Pero cuando ve que la persona que monta el dragón es el ángel caído de la avaricia, Wolf se distrae y es capturado por la chica. Ante esto, Isa intenta ayudarlo, pero termina cayendo al suelo sin fuerzas, y luego, la chica lleva a Wolf hacia el suroeste. Y luego de eso, Isa analiza la situación, y deduce que lo están llevando al templo de Dritten, y al recordar el diálogo que tuvieron ambos, nota que la chica en cierto momento llamó a Wolf su amo, lo que la deja sin entender nada. Y en cuanto a Sensei, nota a Fem Melos desconsolado porque su amo fue secuestrado, y así, él y Melos intentan resolver la situación por su cuenta, yendo a la casa de la amada de Wolf para intentar extraerle alguna información relevante sobre él. Mientras tanto, Yuriko lleva a Wolf al tercer templo, un lugar que recuerda con cariño, ya que fue parte de su juventud. Y en cuanto ven a la intrusa, los guardias de la iglesia avanzan sobre ella para intentar neutralizarla. Y en cuanto a Isa, recuerda que Wolf siempre fue muy apasionado por entrenar a los demás transferidos, pero un día simplemente decidió parar todo y comenzó a ahogarse en bebidas. Ante esto, Tama sugiere que Yuriko fue la causante de su cambio repentino, pero a Isa no le importan mucho estas cosas por ahora. Después de todo, su prioridad es salvar a Wolf lo más rápido posible, por lo que le pide a Doran que envíe a sus soldados de inmediato. Luego, le informa que ya no tiene suficientes soldados, y entonces, Tama dice que ella y su grupo pueden arreglarlo, pero cuando miran hacia un lado, ella nota que Sensei ya desapareció como de costumbre. En eso, reaparece con la dama con la que Wolf siempre hablaba, y al día siguiente, Sensei pide el artículo que ordenó con los artesanos la noche anterior. Sin embargo, Doran dice que el artículo que solicitó es muy específico, por lo tanto, los artesanos aún no han podido completar el trabajo. Con eso, dejan el asunto de lado y se apresuran a salvar a Wolf, pero antes de eso, Toru llega a ellos completamente cambiado, y les da un aventón a todos, excepto a Sensei, ya que sigue enojado por lo que hizo. Con eso, Sensei decide aprovechar y quedarse ahí. Sin embargo, la dama le pide que la lleve a donde está Wolf. Y al intentar tocar a los sacerdotes, Annette es detenida por Isa, ya que sus cuerpos aún tienen rastros de magia, por lo que Isa dice que se encargarán de los sacerdotes más tarde, cuando la magia se haya disipado por completo. Con eso dicho, parten hacia la iglesia en busca de Wolf, y tan pronto como ponen un pie en el lugar, se encuentran con Wolf atrapado por sus brazos en el centro de la habitación. Ante esto, él pregunta qué están haciendo allí, y entonces, Isa lo ignora, y gira la palabra hacia la chica sentada en la silla a su lado. Luego, la chica se presenta ante ellos como Yuriko, una transferida que alguna vez fue discípula de Wolf. Sin embargo, actualmente es conocida como el ángel caído de la avaricia. Y dicho todo esto, Yuriko les pide que no interrumpan su momento con Wolf, y luego, la chica convoca a un ejército de esqueletos para que los maten. Y al ver esto, Wolf le pide que se detenga. Sin embargo, Yuriko parafrasea una de las líneas que aprendió de él, que dice
dice que uno no debe flaquear ante el enemigo. Y mientras se enfrentan a los esqueletos, aparecen cada vez más enemigos, y Yuriko explica que la lucha continuará hasta que todos caigan por agotamiento. Después de todo, este es el deseo del ángel de la avaricia, y así debe cumplirse. Y mientras cae junto a ella, Isa le pregunta qué pasó entre la niña y Wolf. Después de todo, él seguramente debe haber sido un excelente maestro para ella, así que no hay razón para que ella le esté haciendo eso. Al escuchar esto, Yuriko comienza a recordar los días que pasó entrenando junto a él, cuando de repente, Wolf se acerca a ella y le dice que su habilidad no es apta para el combate, por lo que Wolf le explica que aunque ella sea una de las transferidas, no necesariamente necesita desafiar al rey demonio. Sin embargo, Yuriko se niega a vivir una vida normal mientras el rey demonio amenace ese mundo, y al notar todo el esfuerzo de la chica, Wolf afirma que su fuerza florecerá algún día, pero le pide que no se esfuerce demasiado. Y mientras entrenaba con su ayuda, Yuriko se sentía cada vez más gratificada con cada paso de su entrenamiento, pero un día todo eso cambió, cuando apareció cierta chica transferida. Y tan pronto como vio el talento intacto de esta nueva transferida, Wolf comenzó a preocuparse solo por enseñarle, dejando a Yuriko sin recibir ninguna atención. Y aunque ya no contaba con su ayuda, ella continuó dedicándose al entrenamiento, pero esta vez, su objetivo no era volverse más fuerte para derrotar al rey demonio, sino que Wolf volviera a mirarla. Pero en cambio, él continuó mimando a la nueva transferida, diciendo que ella era ciertamente la heroína elegida para derrotar al rey demonio. Y justo después de ver esta escena, el poder de Yuriko floreció, causando que la chica transferida fuera succionada y asesinada por su magia. Habiendo hecho eso, ella deja a Wolf atrás lamentando haber perdido a la heroína. Y después de contar esta breve historia, Yuriko dice que su poder probablemente habría permanecido bloqueado si no hubiera visto a Wolf elogiando a la otra chica transferida. Y siguiendo esta lógica, Yuriko cree que Wolf fue el responsable de enseñarle el camino correcto para desbloquear su verdadero poder. Dicho esto, ella conserva sus esqueletos, dándole a Isa la falsa impresión de que los había perdonado, pero poco después, Yuriko prepara otro ataque, pero antes de que pueda matarlos, aparece Sensei rompiendo las paredes con un Hot Wheels gigante, y luego, la dama también se dirige al lugar, y al verla, Yuriko la reconoce como Hikari. Sensei le dice que ya ha escrito la historia de su hermana menor, así que ahora es su turno. Al escuchar esto, Nir se queda confundida, ya que no tenía idea de que Hikari y Yuriko pudieran ser hermanas. En cuanto a Sensei, se presenta a la niña como escritor, y dice que Hikari le contó todo sobre las dos en el camino al lugar. En este caso, eran una familia muy unida de tres, y como Hikari había estado enferma desde que era niña, Yuriko siempre estaba a su lado para brindarle el apoyo que necesitaba. En esta, Hikari dice que su enfermedad cada día empeoraba, pero aún así, su hermana nunca la abandonó, y aunque estaba emocionada por empezar la preparatoria, Yuriko casi nunca iba a clases, precisamente para quedarse en casa y cuidar a su hermana. Y en cuanto a Sensei, dice que se conmovió ligeramente cuando descubrió a través de Hikari toda la bondad que Yuriko tenía en su corazón, pero al escucharlo tratarla como si fuera una santa, Yuriko se enoja e invoca a sus esqueletos, colocándolos para amenazar a Sensei. Sin embargo, sus amigos acaban con los monstruos, dándole espacio para acercarse a Yuriko. Mientras camina hacia ella, Sensei dice que aún no puede morir. Después de todo, necesita terminar de escribir su historia. En cuanto a Hikari, le pide a su hermana que deje de actuar así, ya que eso no es realmente lo que quiere. Pero al escuchar esto, Yukiro la corrige, diciendo que ella nunca fue la hermana mayor amable y gentil que Hikari pensaba que era. Ante esto, Yuriko revela que siempre la odió por haberle robado su juventud con su enfermedad, y debido a eso, fue mucho más feliz cuando llegó a ese mundo, ya que sintió que podía comenzar su vida de nuevo sin tener que cuidar a nadie. Sin embargo, al ver a Hikari frente a él nuevamente, Yukiro decidió que no dejaría que ella se interpusiera nuevamente en su vida. Después de todo, a diferencia de antes, Yuriko ahora es el ángel de la codicia, y hará lo que sea necesario para adquirir lo que quiera.
Y al escuchar esto, Sensei continúa tomando notas en su cuaderno y le pregunta qué exactamente le gustaría recibir a la chica. Ante esto, Yuriko se enoja nuevamente con él y amenaza con atacarlo nuevamente. Sin embargo, Wolf lo protege y luego se disculpa con Yuriko y dice que no sabía cómo se sentía ella. Y cuando ve a Wolf tomando el papel principal en la escena, Sensei le pide que no se involucre en ella. Después de todo, Wolf no tiene ningún papel que desempeñar en la historia de amor que pretende escribir. Dicho esto, continúa su viaje hacia Yukiro y le vuelve a preguntar qué quiere lograr. Sin embargo, la chica sigue intentando alejarlo, usando sus esqueletos para atacarlo. En esto, uno de los esqueletos logra golpearlo, pero Sensei apoya su brazo contra la pared detrás de la chica y le explica que solo quiere transferir sus sentimientos a su historia de romance. Mientras se calma un poco, Yuriko habla de su pasado, del día en que los cerezos estaban en plena floración. Le dice a su padre que ese era el día de su graduación, pero él simplemente la ignora y solo elogia a Hikari, lo que hace que Yuriko se enoje aún más, pero ella continúa con sus estudios normalmente. Cuando regresa a casa, tiene un mal presentimiento y corre a la casa preguntando por Hikari. Su padre le da una bofetada en la cara y la juzga porque Yuriko se fue a divertirse a la graduación de la escuela mientras su hermana estaba en casa. Yuriko entonces va a su habitación y ve a Hikari respirando con dificultad, y entonces el padre de Yuriko dice que Hikari pudo haber muerto por su culpa. Entonces, ella deambula por las calles, mientras rogaba que la vieran más, cuando de repente, un camión la mata, y cuando recuerda que su codicia por querer ser vista más casi mata a su hermana, Yuriko comienza a llorar, y dice que ella terminó repitiendo ese mismo error en ese mundo también. Por lo tanto, Yuriko no se considera una hermana amorosa como Hikari cree que es. En cambio, Yuriko se considera una persona codiciosa y terrible. Y al escuchar sus quejas, Sensei se da cuenta de que ella solo quería ser vista por alguien, por lo que le levanta la cara y afirma que a cualquier persona en el mundo le gustaría verla y prestarle atención. Y además, Sensei dice que ella no es codiciosa como él cree, porque de hecho solo es una chica amable y un poco extraña. Y en medio de la conversación, Hikari la abraza y se disculpa por nunca haberse dado cuenta de cómo se sentía, momento en el que Sensei le pregunta a Yuriko si sabe por qué su hermana fue convocada a ese mundo. Y justo después de hacer esta pregunta, él mismo se la responde y dice que Hikari no pudo resistirse a vivir en un mundo sin Yuriko, y aunque ahora es una anciana, la siguió hasta allí solo para tener la oportunidad de volver a verla. Y al ver esta escena, Wolf se arrepiente de haber fracasado como instructor y recuerda el día en que la otra chica transferida llegó a ese mundo. Y al ver que era Hikari, Yuriko corre hacia ella y le pregunta sobre su enfermedad. Ante esto, Hikari comienza a moverse y nota que su cuerpo parece estar mucho más ligero que antes, cuando estaba en el otro mundo. Y al ver a su hermana con buena salud, Yuriko comienza a llorar de emoción y la abraza, diciéndole que ahora ya no tendrá que sufrir como antes. Y al día siguiente de su aparición en ese nuevo mundo, Hikari acude a Wolf y le asegura que se volverá lo suficientemente fuerte para luchar contra el rey demonio y cualquier otra amenaza que se le presente, pero a cambio de eso, le pide que deje a su hermana vivir libremente, sin tener sobre sus espaldas el peso de tener que derrotar al rey demonio. Y al oír esto, promete cumplir su petición. Sin embargo, Wolf le pregunta por qué desea tanto esto. Y luego, Hikari dice que le robó la vida a su hermana durante mucho tiempo en su mundo, por lo que tiene la intención de no perturbar la felicidad de Yuriko en ese nuevo mundo. Y al final de su recuerdo, Wolf dice que las dos siempre se han amado. Y en cuanto a Sensei, finalmente termina de escribir su historia, y con eso, las dos hermanas se ven envueltas en una fuerte luz, con varios papeles volando a su alrededor. Ante esto, Yuriko pregunta qué es eso, y entonces, Isa les informa que serán enviados de regreso a donde pertenecen, en este caso, al otro mundo. Y al escuchar esto, Yuriko llama la atención de Sensei y de todos para que se disculpen por los problemas que terminó causándoles. Y en cuanto a su maestro, Wolf le agradece por haberle dado un momento de juventud.
juventud. Dicho esto, toma la mano de su hermana y regresan juntas a casa. Al día siguiente, Hikari se despierta en su habitación con su hermana abriendo la ventana. Yuriko dice que parece haber dormido muy bien. Hikari dice que tuvo un sueño que fue mucho más largo de lo habitual. Al escuchar esto, Yuriko siente curiosidad y le pregunta qué soñó exactamente. Sin embargo, la niña tiene un poco de sospecha sobre contar su sueño, ya que siente que su hermana se reiría si lo escuchara. Yuriko insiste en que le cuente el sueño. Después de todo, ahora tienen mucho tiempo, y cuando se siente más segura de contar su sueño, Hikari comienza a hablar de estar en un mundo lejano, diferente al que están ahora. Mientras tanto, Doran sigue luchando contra las fuerzas enemigas hasta que finalmente comienzan a retirarse. En este punto, las tropas de Doran comienzan a celebrar, creyendo que ya han logrado la victoria. Sin embargo, Doran les recuerda que no deben celebrar demasiado pronto. Después de todo, solo saldrán victoriosos cuando Wolf y los demás sean rescatados. Mientras tanto, uno de los sacerdotes acude al Papa para informarle que una de las personas transferidas ha sido devuelta a su mundo, y le sugiere que el poder responsable de lograr esta hazaña es el mismo que Isa describió en su informe, en este caso, el poder del Sensei. Al oír esto, el Papa se siente aliviado y afirma que Sensei es en verdad el salvador de ese mundo. Y volviendo con Wolf, le sugiere que todos abandonen el lugar inmediatamente y regresen al castillo Helm. Pero al oírlo todo engreído y con ganas de dar órdenes, Tama le recuerda que Wolf prácticamente no hace nada, lo que lo convierte en la peor persona al querer dar órdenes a los demás. Ante esto, Annette le pide a la chica que no le hable de esa manera a Wolf para no molestarlo. Sin embargo, Wolf intenta sobreponerse a la situación, diciendo que no le importan estos comentarios. Y en medio de toda esta confusión, Sensei se da cuenta de que tienen un nuevo huésped en el lugar. Y justo después de decir esto, el ángel caído de la desolación aparece allí, destrozando el techo, y literalmente cayendo cerca de ellos. Y cuando se levanta, les dice a todos que él se encargará de ellos con sus propias manos, para evitar que sigan derribando a los demás transfers. Y al oír esto, Wolf le pone el apodo cariñoso de Señor Desolación, y dice que hizo bien en presentarse allí. Después de todo, podrá aprovechar ese momento para lucirse un poco ante sus amigos. Dicho esto, Wolf lo ataca con su intensa magia de tormenta, dejando a todos a su alrededor impresionados con toda su fuerza. Sin embargo, el ángel Desolación permanece intacto en el mismo lugar, y explica que la magia de cualquiera es ineficaz contra su armadura. Ante eso, Tama decide entrar también en medio de la pelea, y lo ataca de frente con el ataque King's Fan. Y al ver esto, Nier celebra, creyendo que Desolación caería con este ataque directo. Pero en cambio, permanece de pie, y dice que a pesar de que su técnica es buena, Tama aún es inexperta. Dicho esto, saca su espada y la golpea para matarla, pero antes de que su espada la toque, Nier interviene para salvarla, y destruye la espada del ángel con la suya. Al ver esto, Desolación le sonríe al chico, y antes de irse, le sugiere a Nier que mejore aún más sus habilidades. Ante eso, Tama salta sobre Nier, agradeciéndole por salvarlos. Y después de eso, todos regresan para celebrar la victoria. En cuanto a Isa, ella comenta brevemente sobre las hermanas transferidas, y dice que se siente bien de que hayan tenido un final feliz. Sin embargo, Wolf dice que aún tiene dudas sobre esto. Después de todo, ambos eran infelices en su mundo original, y al ir a ese mundo, solo sufrieron aún más. Mientras tanto, Melos se arma de valor y acude a Fem Melos para confesarle sus sentimientos, pero ella lo rechaza, dejando a Melos deprimido. Sensei lo consuela, diciéndole que a veces sus esfuerzos no serán recompensados, por mucho que persiga a la persona que ama. En medio de su conversación, pasan junto a una misteriosa mujer, que tararea una canción. Sensei se vuelve hacia ella y siente el aura de Sakchan resonando en ella. Entonces, la chica se vuelve hacia él y dice que está feliz de volver a verlo. En cuanto a Sensei, la toma de la mano y les pide que continúen con el plan del doble autosacrificio. Dicho esto, la lleva hasta el borde de una ventana, y dice que pueden saltar desde esa altura a voluntad, pues seguramente será suficiente para que mueran. Sin embargo, Sakchan le suelta la mano, y le explica que Sensei ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron, pues ahora tiene más luz en los ojos, como si estuviera emocionado por algo. Y al oír esto, intenta convencerla de que no ha cambiado, diciendo que siempre ha andado por ahí como una rata de alcantarilla, sin valor y sin importarle nada. Y en medio de la conversación, son interrumpidos por Tama y los demás, quienes corren a buscarlo. Y al ver a todas esas personas, Sakchan se da cuenta de que Sensei ha encontrado algo mucho mejor que la muerte en ese nuevo mundo, por lo que se va del lugar, y dice que ahora ya no puede permanecer a su lado. Sin embargo, Sensei le pide que espere, y la llama por su nombre. En eso, Annette recuerda ese nombre, y se da cuenta de que esa es su esposa. Y al día siguiente, Sensei sigue
sigue dándole vueltas a lo sucedido el día anterior y entonces comienza a enviar varios calmotines al interior como si fueran caramelos Tic-Tac. En cuanto a Nir, le pide al herrero que mire su espada y le explica que a pesar de que no es tan fuerte, logró destruir la espada de uno de los ángeles caídos. Ante esto, el herrero nota que la espada es demasiado grande para el chico, sin embargo, le deja en claro que Nir podría convertirse en un guerrero digno de usarla, pero por ahora, le aconseja a Nir que tenga cuidado al usarla, después de todo, incluso puede matarlo, debido a su extrema fuerza. Aprovechando la distracción de todos, Sensei huye del lugar, prometiendo que morirá esa noche. Mientras tanto, uno de los amigos de Desolacao lo ve aparentemente feliz, y le parece extraño, ya que no sonríe mucho. De repente, Sakchan va al lugar tarareando, y luego, los 5 estudiantes transferidos se sientan a hablar, y cuando ve que solo hay 5 estudiantes transferidos, el mayordomo regaña a todos, diciendo que no tienen esperanza. Ante esto, Sakchan le recuerda que solo ha estado allí en reclusión todo este tiempo, por lo que dice que no tiene forma de decir nada sobre ellos, ya que él mismo no hace ningún esfuerzo en absoluto. Ante esto, él permanece en silencio, dando la razón a lo que ella decía. Y entonces, el mayordomo le pregunta sobre su encuentro con Sensei, y entonces, Sakchan dice que él tiene el poder de cambiar ese mundo, y precisamente por eso, ella lo considera un hombre digno de tenerla. Y mientras tanto, Tama y los demás siguen yendo tras Sensei, cuando de pronto, Anete mira el mapa, y dice que están perdidos. Y al oírla refunfuñar, uno de los lugareños se dirige hacia ellos, y les informa que están en la aldea de Eld, el último lugar en el que el héroe se detuvo antes de ir al castillo del rey demonio. Dicho esto, presenta la estatua del pueblo que representa al héroe luchando contra el señor de la oscuridad, pero al ver que el héroe está siendo representado como si estuviera huyendo del peligro, Tama llama la atención del hombre sobre este detalle, y luego, explica que la estatua original representaba al héroe luchando valientemente contra el rey demonio. Sin embargo, un hombre misterioso pasó volando en un vehículo extraño, y terminó chocando contra la estatua, dejándola así, y al escuchar esta descripción, todos se dan cuenta inmediatamente de que está hablando del sensei, y así, deciden darse prisa para encontrarlo lo antes posible. Sin embargo, el hombre le sugiere que se rindan. Después de todo, esta persona de la que habla ha terminado entrando en el santuario que está en las afueras del pueblo, que, por cierto, es el único lugar en ese pueblo que lleva a Orange, la tierra prohibida donde vive la reina de las hadas. Y al escuchar esto, todos se preguntan si Sensei estará bien. Y entonces, el hombre calma a todos, diciendo que no podrá entrar en Orange. Después de todo, es necesario realizar 3 pruebas antes de poder acceder al lugar. Sensei entonces atropella a todos los instructores. Sin embargo, el hombre de la aldea sigue tranquilizando a todos, diciendo que deben esperar a Sensei allí. Después de todo, él regresará pronto. Pero al escuchar esto, Anete sigue indecisa sobre qué hacer, ya que cree que puede terminar aprobando las pruebas. Sin embargo, Nir y Tama dicen lo contrario, ya que para ellos es casi imposible que eso suceda. Y mientras tanto, Sensei pasa todas las pruebas y es llevado directamente ante la reina, quien se sorprende al verlo allí. Después de todo, es el segundo humano en llegar allí. Sensei confunde ese lugar con el paraíso, pero 2 hadas gemelas se le acercan y le informan que ha llegado a Orange. En cuanto a la reina de las hadas, se presenta como Oberis y dice que su objetivo es solo brindar protección a ese mundo, y él, Oberis, dice que Sensei debe hacer lo mismo, ya que es uno de los elegidos. Dicho esto, ella le pregunta si sabe lo que se necesita para salvar al mundo, y entonces Oberis le da 2 opciones, siendo confianza en los demás o poder absoluto. En esto, Sensei agrega una tercera opción, diciendo que fue abandonado por la persona en la que más confiaba, por lo tanto, Sensei solo quiere morir. Y al escuchar esta respuesta, una de las hadas lo regaña, y le dice que se lo tome en serio. Después de todo, él está ante la reina de las hadas. Sin embargo, Sensei les pide que le den algo de tiempo. Después de todo, él creía que ya estaba muerto, por lo tanto, ver que le piden nuevamente que salve al mundo no es de las mejores cosas que le podrían pasar en estos momentos. Y además, Sensei dice que ya no le importa la paz mundial, ya que ha perdido a su alma gemela. Y al escuchar esto, las hadas se cuestionan si realmente eligieron al héroe correcto. Y en cuanto a Oberis, ella cree que él sigue siendo el salvador de ese mundo, porque Sensei tiene la protección de Esche, el espíritu del árbol del mundo. Y aunque confía en Esche, Oberis aún no entiende por qué eligió a ese hombre como salvador. Luego, ella le pregunta qué bendición recibió de la diosa, y entonces, Sensei dice que recibió infinitas pastillas tranquilizantes. Y como se estresan más con él, las hadas sugieren enviarlo inmediatamente a su mundo. Entonces, Oberis les recuerda a las hadas
pasadas la última vez que un héroe llegó a esa tierra y recibió su protección, y aún así, no pudo traer la paz al mundo. Y ahora, el mundo es aún más caótico, con los transferidos habiendo derrotado al gobernante de la raza dragón. Por lo tanto, Oberys dice que ese mundo ha perdido hace mucho tiempo la línea de lo que sería el bien y el mal, convirtiéndose en un lugar que masacra a personas de corazón puro. Y tomando esto en consideración, ella cree que no fue un error que Sensei haya sido enviado a ese mundo. Y además, Oberys le dice que Sensei se encontrará con su alma gemela al final de su viaje, por lo tanto, ella deja en claro que no le pedirá que salve al mundo, en cambio, solo debe centrarse en su propio viaje, ya que eso es exactamente lo que el mundo espera de él. Antes de echarlo del santuario, Oberys le da un silbato como regalo, y le dice que puede usarlo siempre que se sienta en peligro, ya que las hadas acudirán rápidamente en su ayuda. Después de eso, Sensei es lanzado contra la estatua nuevamente, y termina destruyéndola por completo. Sensei usa el silbato y le pide al hada que arregle la estatua que acaba de romper. Mientras tanto, Isa le recuerda a Wolf que necesita llevar a Sensei ante el Papa, pero él le explica que no hay necesidad de intervenir en esto. En cuanto al Papa y los transferidos, notan que el mundo espera algo de Sensei, ya sea paz o caos. En cuanto a él, Sensei continúa su viaje con sus amigos. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.